Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Este fanfic personaje e imágenes no me pertenece todos sus derechos a sus respectivos autores. Dejaré el enlace de Patreon del creador. El creador es Mapache. Nota: el nombre del creador está en inglés. Ahora sí, con el permiso del creador, Fanfics y Novelas les trae Naruto, Minato Namikaze sí transmigrado en un auto. Inserto Minato Namikaze con la ventaja de la Pika Pika no Mi, además de un cuerpo especial del mundo de One Piece con chakra. Capítulo 213. Konoha, año 41. Minato llevó a Hanabi a su casa, la dejó en silencio en la habitación y se fue, dejándole claro que si alguna vez tenía problemas con el clan, debía usar la marca de su sello. Él aparecería y la ayudaría, sin importar la ocasión. Incluso rodeado de los ancianos, actuaría contra todos ellos. Hanabi yacía en su cama, sumida en sus pensamientos tras apoyar la cabeza en la almohada. Tras finalmente abrirse a él, mantuvo una larga conversación con Minato durante las últimas horas. No debí distanciarme tanto, nunca debí rendirme tan fácilmente, eso fue todo lo que dijo, con un sentimiento de arrepentimiento y una armadura emocional, mientras su mirada caía a un lado, formándose una pequeña sonrisa después de que las cosas la hubieran llevado a este desenlace. Hanabi, la cena está lista. En ese momento, su abuelo se acercó a la habitación, llamándola. Hanabi se levantó y se cambió de ropa, que aún estaba un poco sucia por la brisa marina, con algo de sal acumulada. Luego, se dirigió a cenar. Ella se sentó tranquilamente frente a su pariente mientras él ya estaba sirviéndose. «Pareces más alegre. ¿Pasó algo?» Su abuelo notó el cambio en la expresión de su nieta. «¿En serio? Ni siquiera me di cuenta, solo lo pensé un poco más». Al final eso fue todo lo que dijo, dando por terminado el tema, aunque su abuelo todavía la miraba con cierta sospecha. Mientras tanto, Minato regresó a su apartamento y encontró a Mikoto y Kusina comiendo en la mesa. «Minato. ¿Has vuelto? ¡Qué bien! Únete a nosotros». Minato se acercó y se sentó a la mesa también, tomando algunos de los fideos que habían preparado. «¿Hablaste con ella?», preguntó Mikoto, mirándolo ya que había estado fuera todo el día. «Sí», respondió Minato, pero Kusina, más impaciente, lo interrumpió antes de que pudiera terminar de hablar. «Y», exclamó ansiosa por saber qué había sucedido. «Ya está todo decidido, ella ha tomado su decisión», Minato comentó, haciendo una breve pausa antes de agregar. «Yo también la tomaré como mi esposa. Espero que ambos lo entiendan». Él advirtió. «¿Qué?», exclamó inmediatamente Kusina. «¿Por qué la sorpresa? ¿No te lo esperabas ya?». Mikoto levantó una ceja hacia la pelirroja. Lo sé, pero es tan repentino, date vane». Kusina exclamó. «Es la única manera de sacarla del clan», afirmó Minato. Oye, ¿qué pasa aquí?». En ese momento, la ventana se abrió y Tsuna Senju apareció dentro. «También voy a desafiar al clan Hyuga», Minato declaró, dejándolo claro para ellos. «¿No es un poco peligroso, Minato? Ya te enfrentas al clan Uchiha. Sé que planeabas hacer esto, y es tu forma de manejar las cosas, pero estoy un poco preocupado». Tsuna murmuró, consciente del impacto político que esto podría causar y la presión sobre los hombros de Minato. «Sí, estoy muy consciente de eso». Minato habló. Comparado con lo que imaginaba hacer en el futuro, esto no era nada comparado con enfrentarse solo a dos clanes enteros dentro de la aldea. «Si sabes lo que estás haciendo, entonces está bien». Tsuna respondió al final, mientras Mikoto y Kusina permanecieron en silencio, creando una atmósfera algo tensa.
Minato, de repente Mikoto murmuró y Minato la miró atentamente. Algunos miembros del clan Uchiha se acercaron a mí hoy, dijo mientras entrecerraba los ojos. ¿Qué dijeron? Minato preguntó en un tono serio. Dijeron que estaban esperando tu desafío. Mikoto habló con cierta cautela. No acaban de decir eso. Kusina exclamó indignada. Tienes que contarle todo, Mikoto. Ella continuó, apretando los puños con ira. Se burlaron de ti y de ella, Minato. Escucha con atención, dijeron que Mikoto debería morir en un accidente solo por abandonar el clan. Kusina habló con furia, creando una atmósfera pesada en el aire. Minato miró a Mikoto al escuchar esto, sus ojos entrecerrados brillaban con un peligro silencioso. Sí, eso dijeron. Aparte de afirmar que estoy oficialmente expulsado del clan, lo cual no es exactamente noticia. Mikoto murmuró, observándolo atentamente. Ya veo, arreglemos esto de una vez por todas, dijo Minato. Mañana Kusina se quedará contigo, Tsuna. Habló mientras la rubia se unía a ellos después de cerrar la ventana. Después de todo, tu clan está en la aldea. Creo que también deberías quedarte con Tsuna. Está sola debido a la condición de su familia, hizo una pausa y luego continuó, mirando a Mikoto. Mikoto, mañana iremos al campo de batalla Uchiha. Es hora de acabar con esto de una vez por todas. Quiero ver si Fugaku aún tiene algo que decir después de desafiarme. Minato sabía que muchos Uchiha habían estado observando su combate contra Migdui. Eso debería haberles infundido algo de miedo, pero parecía que seguían bastante inquietos, y finalmente tendría que enfrentarlos. Que así sea. Minato decidió para sí mismo, decidido a zanjar este asunto de una vez por todas. El ambiente ya no era tan alegre después de esta conversación, y los cuatro comieron en silencio. Tras terminar de comer, Kusina se fue con Tsuna, mientras Mikoto y Minato se iban a dormir. Entonces, mañana vamos a acabar con esto, ¿no? Mikoto murmuró, mirando por la ventana donde la oscuridad se había apoderado de la noche. Sí, acabaremos con esto de una vez por todas. Te garantizo que ya no tendrás que preocuparte por tu clan. Minato respondió con convicción desde su lado de la cama. Mikoto se giró hacia él y lo abrazó por detrás. Gracias, ella susurró cerca de su oído. Y así, ambos se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, salieron del apartamento de Minato, vestidos apropiadamente, como si fueran a la guerra. Minato había decidido poner fin a este conflicto ese mismo día. Aunque no había pasado ni una semana desde su regreso de la guerra, desafiaría a todo el clan Uchiha si fuera necesario. Quería resolver esto rápidamente porque aún tenía que lidiar con los Hyuga. Así, la pareja avanzó por el pueblo, caminando hacia el centro. Minato. Alguien lo llamó en ese momento. Al darse la vuelta, vio a Madame Gorete regresando de unas compras, de la mano de un niño. Señora Gorete, murmuró. Me alegra verte por aquí. Aún no has pasado por el orfanato. Lo dijo en un tono ligeramente de reproche, aunque no sonaba como un regaño directo. Minato entendió. Lo siento, he estado un poco ocupado estos últimos días. Me iré en cuanto me ocupe de un par de cosas más. Está bien. Ella asintió. Entonces, buena suerte, muchacho, sea lo que sea en lo que te estés metiendo ahora. Se dio cuenta de que este no era un paseo común. Tras despedirse, Minato y Mikoto siguieron adelante. No tardaron mucho en llegar a la zona de los grandes clanes en el centro de la aldea. Ignorando a los demás, se dirigieron directamente al clan que portaba el abanico con fuego como símbolo. Minato siempre se había preguntado si fue el propio Madara quien formalizó este diseño debido a su arma cuando era líder del clan. Pero, hasta donde él sabía, podría haber existido incluso antes del nacimiento de Madara. No estaba seguro. Dejando esos pensamientos a un lado, siguió adelante. Los guardias de la puerta del clan Uchiha observaron su aproximación, reconociéndolos claramente y mirándolos fijamente. Minato vio que los guardias entrecerraban los ojos atentamente, conscientes ya de quiénes eran, pero no perdió tiempo. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, anunció el motivo de su presencia. Mi nombre es Minato Namikaze y deseo desafiar a Fugaku Uchiha a un duelo. Su declaración sorprendió inicialmente a los guardias, quienes intercambiaron miradas por un instante.
No mostraron ninguna reacción más allá de una breve y silenciosa evaluación. Entonces, uno de ellos desapareció. Espera aquí. Espero que sepas lo que haces, Minato Namikaze. No somos los ninjas débiles a los que te enfrentaste en la guerra. El guardia restante comentó en tono severo. Sin embargo, Minato y Mikoto no se ofendieron. Permanecieron en silencio, esperando la respuesta del clan. No tardaron más de 2 minutos en regresar el otro guardia. El líder del clan ha autorizado tu lucha contra Fugaku. Sígueme al área de entrenamiento del clan. Espero que no te importe la audiencia. Después de todo, has enfadado a mucha gente, así que no te preocupes si muchos Sharingan se vuelven contra ti. ¿Entendido? El guardia habló con un tono de enojo hacia Minato. Deja de ser arrogante. Terminemos con esto de una vez. Minato ignoró la provocación. El hombre apretó los dientes al oír esto, pero no dijo nada más. Odiaba que lo ignoraran o subestimaran, sobre todo por alguien que no provenía de ningún clan en particular de la aldea, solo alguien que había destacado en la guerra y poseía un talento superior al de los demás. Que un hombre así creyera poder tratar a los Uchiha como insectos solo lo enfurecía aún más. ¿Y quién es el arrogante aquí? Él replicó, pero pronto comenzó a caminar hacia el territorio del clan. Minato y Mikoto siguieron al ninja adentrándose en los terrenos Uchiha. Minato miró a su alrededor, observando al clan con curiosidad mientras avanzaban por el pasillo entre las casas. Los miembros del clan se dedicaban a sus actividades cotidianas. Las mujeres se encargaban de las tareas domésticas, mientras los niños jugaban en medio del entrenamiento al estilo Uchiha. Algunos hombres, ninjas, aparecieron en los tejados, observando a los recién llegados. Las miradas se dirigían principalmente a Minato. Ciertamente no era bienvenido allí. A medida que avanzaban, más Uchihas dirigieron su atención hacia ellos. Algunos simplemente sentían curiosidad, pero la mayoría mostraban expresiones frías y hostiles. Dejando atrás las calles principales del clan, entraron en un vasto espacio abierto donde varios ninjas entrenaban en los terrenos privados del clan. No era tan grande como los campos de entrenamiento de la aldea, pero sin duda era suficiente para que el clan entrenara a sus jóvenes ninjas antes de que ingresaran a la academia. En el centro del campo de entrenamiento, una multitud ya los estaba esperando, con muchos ninjas observando desde los árboles que los rodeaban. No fue una sorpresa cuando docenas de Sharingan se activaron a su alrededor, viendo a Minato y Mikoto como una amenaza. Mikoto parecía algo tensa, pero mantuvo su postura firme. Minato, en cambio, mantuvo la calma. Pronto, la multitud se dispersó, revelando a un grupo de ancianos, y entre ellos, Mizu Uchiha, el padre de Mikoto, dio un paso al frente, representando al clan. Detrás de los ancianos se encontraba Fugaku Uchiha, quien había sido llamado urgentemente. Había aceptado rápidamente el reto de Minato, consciente de que esa era la razón de su visita. Así que finalmente llegaste. No pensé que vendrías tan rápido. La voz de Mizu era firme. Su mirada se dirigió directamente a Minato, activando su Sharingan de 3 Tomoe. ¿Aún mantienes tu palabra de que lucharías contra todo nuestro clan si fuera necesario? Preguntó en un tono severo. Minato, sin embargo, no mostró ninguna vacilación. Por supuesto. Estoy aquí para enfrentar a Fugaku y acabar con esto de una vez por todas. Pero si quieren luchar juntos, empecemos sin más demora. Minato habló, sus fríos ojos escaneando a los Uchiha que lo rodeaban. Mikoto será mi esposa, te guste o no. Y estoy aquí para asegurarme de que nadie vuelva a molestarla, ni a ella ni a mí, nunca más. Llevará mi apellido, al igual que mis hijos. Minato habló con cierta arrogancia, mientras que Mikoto estuvo de acuerdo con sus palabras y también abrió sus ojos rojos. Capítulo 214 Konoha, año 41. La atmósfera se tensó instantáneamente mientras todos esos Sharingans, la mayoría de ellos pertenecientes a ninjas mayores, incluidos tanto los ancianos como los miembros más poderosos del clan, los miraron con ira. Minato sintió la mano de Mikoto sobre la suya en ese momento. Ella la apretó con fuerza, una señal silenciosa de que estaban juntos en esto, sin importar cuántos ninjas se les opusieran. Chico arrogante. Y tú, chica, una vez fuiste una Uchiha talentosa.
Deberías estar con nosotros, no junto a alguien sin clan, un forastero. Gruñó uno de los ancianos, claramente desaprobando la situación. Recuerda que este mismo chico, al que llamas sin clan, dijo Mikoto, obligando al anciano a sostener su mirada mientras sus dos ojos Sharingan activados lo clavaban en él. Se hizo un hombre en la guerra y se convirtió en uno de los ninjas más poderosos de Konoha a tan temprana edad. Apuesto a que a su edad, tú no habías logrado nada relevante, y tu fuerza ni siquiera se acerca a la suya. Habló con tono arrogante. Incluso sin pertenecer a un clan noble, Minato se había ganado el respeto y la admiración por sus logros. Mikoto dio un paso al frente, enfrentándose a los Uchiha que la rodeaban y declaró con firmeza. Después de todo, ¿hubo algún Uchiha que destacara tanto en la guerra como él? ¿Cómo te atreves, tú? Gritó inmediatamente uno de los Jounin Uchiha, pero ni siquiera pudo terminar la frase, listo para maldecir a Mikoto. De repente, una luz intensa brilló entre ellos. El Uchiha apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió una poderosa patada en la cara, lanzándolo a volar. Los demás ninjas a su alrededor retrocedieron instintivamente, con los ojos abiertos de par en par al ver al Uchiha caer al suelo, inconsciente. Insúltenla delante de mí otra vez y empezaré a golpearlos a todos. Minato aterrizó en el suelo, con su mirada penetrante escudriñando a la multitud. Los Uchiha rugieron de furia, sintiéndose humillados por sus acciones. No dejes que se engríe tanto. Gritó uno de los ninjas, perdiendo la paciencia. Minato ya había atacado, y ahora era inevitable la pelea entre él y Fugaku. Ataquen. En un instante, varios Jounin se abalanzaron sobre Minato desde todas las direcciones, sin pensarlo dos veces. Minato, al ver esto, simplemente sonrió. Hizo una sutil señal con la mano, y Mikoto comprendió de inmediato lo que estaba a punto de hacer. Se preparó rápidamente, esperando a que comenzara los sellos. Los ninjas venían de todas partes, rodeando a Minato, pero él ni siquiera los miró a los ojos. Sabía que enfrentarse a tantos Sharingans de frente podría atraparlo en un genjutsu. En cambio, comenzó a tejer numerosos sellos de mano a una velocidad tal que nadie podía verlos. Entonces, sin dudarlo, completó su jutsu. Al instante siguiente, su cuerpo brilló como una lámpara fluorescente. Liberación de luz. Explosión destello. Minato terminó su jutsu. El destello fue tan intenso que, al instante siguiente, innumerables gritos resonaron por el campo de batalla. Los Uchiha retrocedieron, alcanzados directamente por la luz cegadora. Sus Sharingan, altamente sensibles, amplificaron el impacto del brillo, dejándolos momentáneamente cegados. Minato observó a las innumerables personas que apartaban la mirada, incluso viendo cómo sus ojos, antes rojos, se habían vuelto de un blanco pálido por la abrumadora exposición a su jutsu. Mis ojos. No puedo ver. Rápido, regresa. Aprovechando la confusión, Minato no perdió ni un segundo. Convertido en un rayo de luz, se lanzó hacia adelante, golpeando a los ninjas uno a uno, recorriendo el campo de batalla a velocidades absurdas mientras los pateaba y los golpeaba. Uno tras otro, los Uchiha cayeron al suelo, incapaces de comprender de dónde venían los ataques. Mikoto abrió lentamente los ojos. Los había cerrado en el momento justo, siguiendo las instrucciones de Minato, sabiendo exactamente lo que haría. Ante ella, el campo de batalla estaba lleno de Uchihas tendidos en el suelo, aún luchando por recuperar la vista. El caos había aumentado rápidamente, y Minato no estaba dispuesto a darles la oportunidad de recuperarse. Él ya había tomado su decisión. Si se negaban a hablar y solo querían insultarlos, entonces él trataba el asunto de la manera más directa posible. Este era un jutsu que Minato ya había usado en el campamento de la aldea de la tierra, cuando lanzaron un ataque junto a la aldea de la arena a ambos lados de la frontera oeste. Había lanzado su contraataque en solitario, comenzando con este mismo jutsu para tomar al enemigo desprevenido. Y por segunda vez, había demostrado ser altamente efectivo. En aquella ocasión, Minato llegó a todo el campamento enemigo y los derrotó uno a uno. Ahora, contra el Sharingan, era aún más efectivo. Como cualquier otro jutsu, la luz era lo más rápido que existía. El Sharingan podía predecir los movimientos físicos y anticiparlos, pero no podía ver el futuro.
El jutsu de luz los había puesto en una gran desventaja, ya que todo el clan se había visto afectado al mirar directamente a Minato en ese momento, tratando de anticipar sus movimientos. Mikoto lo observó mientras se movía con rapidez, sin parar de patear y golpear a todos los Uchiha de la zona. Al instante siguiente, Minato se detuvo. Todos sus oponentes cayeron al suelo, aturdidos. Acababa de derrotar a 40 ninjas del clan Uchiha. Pero no eran ninjas comunes y corrientes. Si bien el clan tenía muchos más miembros, los más poderosos, incluyendo a los ancianos y al líder, habían sido derrotados de esta manera. Mikoto se quedó atónita. Incluso los ninjas que observaban a la distancia quedaron impactados por lo que acababan de presenciar. Entonces, Minato creó una multitud de clones, quienes comenzaron a reunir los cuerpos caídos, apilándolos antes de atarlos. El resto del clan, al observar la escena, entró en pánico y se aproximó rápidamente. En ese momento, Mizu Uchiha, el padre de Mikoto, logró recuperar la conciencia junto a los ancianos. Todos despertaron, aún desorientados, y se encontraron rodeados por una multitud de Uchiha que había llegado, rodeando a Minato junto con los rehenes. Estaban atados, mirando a Minato y Mikoto con asombro, ambos de pie frente a ellos. «Bueno, finalmente has despertado», dijo Minato con calma, observando la confusión en sus rostros. «Todo pasó tan rápido que nadie sabe realmente qué pasó, ¿verdad?». Sonrió levemente e hizo una pausa antes de continuar. «Parece que mi pelea contra Fugaku nunca ocurrió. En cambio, tuve que luchar contra todos ustedes. Bueno, y como pueden ver, todos perdieron. Un poco decepcionante, ¿no creen?», se burló Minato, mirando a los 40 ninjas que ya estaban despiertos, aún luchando por comprender la situación. «Tú». Uno de los Uchiha intentó hablar, pero Minato lo interrumpió. «Tendría cuidado con lo que dicen». Sonrió con frialdad. «Después de todo, cada uno de sus cuerpos está cubierto de placas explosivas que coloqué. En cualquier momento, podría simplemente detonarlos todos a mi orden. Babum». Toda la élite del clan Uchiha desaparecería. Ante tal amenaza el silencio se apoderó del lugar. Nadie podía creer lo que oía. Cuando ese chico entró, nadie imaginó que la situación terminaría así. Los ninjas que rodeaban la escena estaban en shock. Acababan de ver a los líderes de su clan, a sus guardias e incluso a sus mayores prodigios caer uno a uno en un instante, tras ese destello cegador que podría haber captado la atención de toda la aldea. Rápidamente, convocaron a todo el clan, y ahora más de 400 ninjas Uchiha rodeaban la zona. Sin embargo, Minato mantuvo la calma, de brazos cruzados, mientras mantenía como rehenes a todos los que había derrotado. Ni siquiera Mikoto podía creerlo. Había visto muchas habilidades increíbles de Minato antes, pero presenciar esto fue impactante, incluso para ella. «¿Qué quieres?». Uno de los ancianos finalmente rompió el silencio. «¿Ahora quieres hablar?». Minato arqueó una ceja. «Bueno, pero ¿no es un poco tarde para eso?». Miró directamente al anciano, quien parecía frustrado. Muchos ninjas presentes ni siquiera se atrevieron a mirarlo a los ojos, sintiendo una inmensa vergüenza. Pero al final, continuó. «Vine aquí para dejar claro un hecho», declaró, y su voz resonó en el silencio del clan. «Mikoto será parte de mi clan Namikaze. Será mi esposa. Y espero que todos ustedes lo respeten. ¿Crees que podemos dejar que nuestra genética se disperse así como así?», preguntó uno de los ancianos, activando de nuevo su Sharingan y mirando a Minato con enojo. Intentó atraparlo con un genjutsu, pero Minato rápidamente liberó un pulso de chakra antes de que pudiera ser afectado, anticipándose a ello con su haki de observación. «Bueno, creo que realmente no deberías haber hecho eso», dijo Minato con calma. Al instante siguiente, apuntó con el dedo. Este brilló, y en un abrir y cerrar de ojos, un rayo de luz atravesó la cabeza del anciano. El anciano cayó al suelo, muerto, mientras el rayo de luz dejaba un pequeño agujero en la tierra donde había impactado, pero no explotó. El silencio se apoderó del lugar. Los ojos de todos se abrieron en estado de shock. «Parece que no entendieron», dijo Minato con frialdad. «Sé muy bien que su intención era matarnos a Mikoto y a mí. Por eso no dudaré en matarlos a todos aquí y ahora.
Después de todo, si no resolvemos esto ahora, simplemente los destruiré. El impacto de las palabras de Minato resonó en todo el clan. Todos quedaron atónitos. ¿Quién habría imaginado que este chico mataría a un anciano en medio del clan Uchiha? El cuerpo yacía allí, sin vida, como un animal sacrificado ante ellos. Tú lo mataste, murmuró uno de los Uchiha, aún incapaz de creer lo que acababa de pasar. Sí, hablo en serio, confirmó Minato con una mirada fría e inquebrantable. Sabía que no te detendrías, así que decidí poner fin a esto. Si es necesario, haré lo mismo con cualquiera que intente atacarnos. Incluso con cientos de Uchihas rodeándolo, nadie se atrevió a moverse. Y quienes podían contraatacar estaban atados, indefensos, incapaces de actuar. Minato entonces se acercó a su suegro, Mizu Uchiha, y se agachó frente a él. Bueno, les doy esta opción, dijo con calma, pero con expresión seria. Si sus mayores quieren matar a Mikoto, no dudaré en protegerla. Incluso si eso significa matarlos a todos. ¿Lo entienden? Mizu Uchiha guardó silencio un momento antes de responder finalmente, con la voz llena de frustración. Sí. En ese instante, pareció haber perdido todo su orgullo. Su voz cargaba con el peso de la derrota y la humillación. Como un solo chico los había derrotado a todos en un instante. ¿Cómo había caído el clan Uchiha hasta tal punto? Minato acababa de cometer un asesinato dentro de la aldea, pero no solo eso. Había dominado él solo a toda la élite del clan Uchiha en solo unos segundos, tomándolos a todos por sorpresa. El clan Uchiha podía estar orgulloso, pero no eran tontos. Sabían que debían respetar semejante poder. Quiero tu palabra, continuó Minato. Mikoto no sufrirá represalias. Dímelo ahora, o debilitaré al clan Uchiha hasta tal punto que tardarás décadas en recuperar tu fuerza. ¿Es eso lo que quieres? Los ancianos guardaron silencio. Su orgullo les dificultaba someterse, pero el miedo y el instinto de supervivencia eran más fuertes. Finalmente comprendieron que se enfrentaban a un monstruo. ¿Tengo tu palabra?, preguntó Minato de nuevo. El silencio permaneció. Suspiró, preparándose ya para actuar de nuevo cuando finalmente escuchó la respuesta. De acuerdo, tienes nuestra palabra, dijo Mizu Uchiha, derrotado. No tomaremos represalias contra mi hija. Al final, el patriarca del clan no tuvo otra opción. ¿Qué más podían hacer? Estaban completamente a merced del chico. Minato sonrió levemente y luego miró a Mikoto. ¿Oíste eso, Mikoto? Parece que todo está resuelto. Luego se volvió hacia Fugaku, que había estado observando todo con una mirada llena de emociones conflictivas. Supongo que ya ni siquiera necesito pelear contigo, ¿verdad, Fugaku? Fugaku permaneció en silencio. No quedaba orgullo en sus ojos, solo la amarga aceptación de la realidad. Minato entonces hizo una pausa, mirando a todos los Uchiha presentes. No tengo intención de involucrarme más en asuntos del clan, declaró. Sin embargo, su voz se tornó más seria al añadir. Pero si hay algún ataque contra Mikoto o alguien que me importe, y hay un Uchiha involucrado o incluso remotamente conectado a ello, sabré que fuiste tú. La advertencia fue clara. Nadie respondió, pero todos entendieron el mensaje. Minato entonces mostró una pequeña sonrisa y miró a Mikoto. Bueno, creo que ya terminamos aquí. Vámonos. La muchacha, todavía aturdida por todo lo sucedido, se limitó a asentir. Ella no podía creer que todo había terminado en un instante. Minato realmente había matado a un anciano sin dudarlo, y este momento marcaría para siempre la historia del clan Uchiha. Capítulo 215 Konoha, año 41. Minato, ¿de verdad mataste a un anciano del clan?, murmuró Mikoto junto a Minato mientras caminaban de regreso a la entrada del clan. Sí, Minato habló en un tono seco. Salían del territorio Uchiha. Mikoto no pudo evitar mirar atrás, notando que los miembros del clan los observaban mientras se marchaban solos. Algunos ninjas simplemente observaban desde la distancia, vigilando para confirmar que realmente se marchaban. Quizás, pero ahora da igual, se dijo Minato. Estaba seguro de que el clan Uchiha no llevaría el incidente al Hokage. Eran demasiado orgullosos, y al final, todo había comenzado por un malentendido que ellos mismos habían provocado. Y así, dejaron el clan.
Mikoto suspiró y miró a Minato, tomándole la mano y apretándosela. Gracias por todo, le dijo al hombre que amaba. Minato asintió en silencio. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Mikoto, ya que no había planes después del repentino desenlace de esa situación. Vamos al clan Senju, respondió Minato, y, aprovechando el toque de Mikoto, los teletransportó con su jutsu. Ambos desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos y reaparecieron cerca de la entrada del clan Senju. Empezaron a cruzar la puerta y entraron sin problemas. Tsuna no tardó en aparecer, percibiendo su chakra al acercarse. «¿Estás aquí? Pensé que te encargarías de los asuntos del clan Uchiha», murmuró. «Acabamos de regresar de allí», dijo Mikoto. Ante eso Tsuna levantó una ceja, mientras Mikoto dio una pequeña sonrisa. «Digamos que Minato se apresuró a dejarle claro a mi clan que nos vamos a casar», dijo el Uchiha, aparentemente provocando a Tsuna. La rubia resopló. «Bueno, eso está bien de cualquier manera», respondió Tsuna al final. «Vengan, pasen adentro», dijo finalmente, y los dos la siguieron hasta el interior de la casa. En ese momento apareció Kusina, sosteniendo un pastel en sus manos. «Ya están todos aquí. Vamos, vengan a comer. Acabo de prepararlo», dijo alegremente. Al pasar junto a la casa, Minato miró a un lado y vio a Naoki, el hermano de Tsunade, de pie en el patio. Su camisa ondeaba ligeramente en el lado derecho, donde había perdido el brazo. Intentaba hacer sellos con la mano izquierda, pero sin éxito. Con cada intento fallido, su expresión se volvía más irritada. Naoki notó su mirada y se detuvo un momento. El chico se dio cuenta de que lo observaban y apartó la mirada rápidamente, avergonzado. Parecía reacio a mostrar su fracaso ante ellos. Frustrado y avergonzado, se dio la vuelta y comenzó a alejarse sin decir nada. «Está intentando realizar jutsus de nuevo», murmuró Tsuna al notar la mirada de Minato hacia su tío. «Debe ser muy duro para un ninja no poder realizar más jutsus». Mikoto, a su lado, también lo notó y comentó. Ninguna de las otras dos chicas respondió de inmediato. El ambiente se volvió un poco pesado. Dui no era especialista en ninjutsu, ¿verdad? Aún así, es un ninja excelente. «Ya viste cómo luchamos juntos», dijo Minato finalmente. Nadie estuvo en desacuerdo mientras él parecía reflexionar sobre ello. Quizás pueda aprender a adaptarse de otra manera, sabía que existía otra posibilidad. Crear un brazo protésico para Naoki usando Mokuton, sobre todo porque era miembro del clan Senju. Sin embargo, Minato no tenía ni idea de cómo construir algo así. Quizás alguien con conocimientos médicos avanzados podría ayudar usando las células de su abuelo. Avanzaron y vieron a Tsunade junto con otros dos miembros del clan Uzumaki. Uno era un hombre de unos 40 años, que había estado con Minato en el edificio del Hokage, y otro a su lado, también de mediana edad. Hablaban con Tsunade. Los dos hombres parecían fruncir el ceño, mientras que la mujer parecía aburrida escuchándolos, bebiendo frente a ella. Tsuna bajó la cabeza, avergonzada, al ver a su madre en ese estado. Al notar la presencia de los recién llegados, los reconocieron de inmediato. Tsunade entrecerró los ojos al verlos. «Ah, estás aquí, y tú también, maldito mocoso», dijo, refiriéndose a Minato. «No me extraña que sea alumno de ese pervertido», murmuró en voz baja, recordando la reputación de Jiraiya. Para ella, Minato se había vuelto un mujeriego, y ahora, su hija estaba en sus manos. «Ya veo, este es el destello amarillo. Logró derrotar e incluso herir gravemente al Raikage, tan joven, muy talentoso», murmuró uno de los Uzumakis, rascándose la barba mientras los analizaba. Se acercó a Minato para saludarlo. «Hola, Minato Namikaze», dijo. «Soy Mu Uzumaki, y él es Renjiro Uzumaki. Hace unos días, el Hokage nos elogió en la aldea, si recuerdas», añadió. «Sí, mencionó que ayudaste mucho durante la guerra y fuiste fundamental para repeler los ataques de Kiri», respondió Minato. «No muy diferente a ti, que luchaste en dos frentes. Todavía me impresiona que la aldea tenga a alguien tan talentoso y tan joven, quizás un futuro Hokage», murmuró el hombre, sin dejar de observarlo. Para él y su clan, era crucial vigilar el futuro político de la aldea.
Después de todo, quería que la alianza y la amistad entre Konoha y el país de los remolinos continuaran. Minato simplemente dio una sonrisa amistosa, sin confirmar ni negar. De todos modos, ¿podemos ver los pergaminos, Tsunade?, dijo, volviéndose hacia la mujer que estaba a su lado, quien, después de tomar otro sorbo de su bebida, respondió. Por supuesto, murmuró ella. Le dirigió a Minato una última mirada, colocándose 2 dedos entre los ojos y señalándolo, como advirtiéndole que lo había estado observando todo el tiempo. Poco después, se dirigió con los Uzumakis al almacén del clan. Parecía que se ocupaban de algo importante. Minato se quedó a comer el pastel de cocina con los demás, pero pronto dijo que tenía que ocuparse de algo más. Se levantó y se teletransportó. No abandonó el clan Senju. Simplemente se dirigió a otra parte, donde encontró a Nawaki entrenando junto a un pequeño lago dentro del clan. El sonido del bambú al golpearse, al llenarse de agua resonaba de vez en cuando por el lugar. Tan pronto como apareció Minato, Nawaki lo miró rápidamente y agarró un kunai. ¿Quién?, exclamó, deteniéndose en cuanto vio quién era. Minato, murmuró, un poco sorprendido por su presencia. Se sentía un poco avergonzado. Después de todo, este tipo lo había salvado cuando estaba a punto de morir, pero ni siquiera le había hablado, lo que lo hacía sentir un poco culpable. Hola, ¿cómo va todo?, preguntó Minato, acercándose solo. ¿Qué puedo decir?, murmuró el joven ninja Senju con un tono ligeramente sombrío. Solo soy un lisiado ahora, dijo al final. Quizás ahora, Minato no ofreció palabras de consuelo, lo que hizo que Nawaki arqueara una ceja. Pero lo que importa es que estás vivo. Sobreviviste después de todo, dijo. ¿Pero a qué precio, Minato Namikaze? Se suponía que ahora lideraría el clan. Mírame, mi carrera ninja ha terminado, dijo con amargura. Quizás no tenga que ser así, replicó Minato. Sabes que hay muchas otras formas de luchar además de usar jutsus. Habla por ti mismo, murmuró el chico molesto. Minato se dio cuenta de que ya estaba cansado de esa conversación. Bueno, entonces es bueno que esté aquí, Minato sonrió y le tocó el hombro mientras se acercaba lo suficiente a Nawaki. Antes de que Nawaki pudiera reaccionar, desaparecieron de allí. Cuando reaparecieron, estaban en otra parte del pueblo. ¿Qué estás haciendo?, murmuró Nawaki, insatisfecho, mirando a su alrededor y viendo que estaban en un campo bastante destruido. Había indicios de reparaciones, pero aún se podían apreciar los daños. El terreno estaba irregular y la vegetación estaba dañada. Han arreglado un poco el terreno, pero aún queda mucho por reparar. Se nota en la vegetación, ¿no ves cómo está destrozado?, preguntó Minato, sin responder directamente a la pregunta de Nawaki. ¿Qué es esto? No lo entiendo. Todavía insatisfecho, Nawaki murmuró. Esta fue una pelea que ocurrió. Quizás no te hayas enterado, pero toda la aldea lo sabía. Fue una pelea sin jutsus, solo taijutsu, explicó, haciendo que Nawaki levantara una ceja por primera vez, curioso. Dime, Nawaki, ¿no te gustaría pelear así? ¿No todos necesitan usar jutsus?, preguntó Minato, observando el silencio del joven Senju. Nawaki escuchó y luego se encogió de hombros. Dudo que pueda pelear de esa manera, dijo desanimado. Bueno, no cuesta nada intentarlo, ¿verdad? ¿O solo quieres quedarte sintiéndote mal por ti mismo? Podríamos intentar practicar juntos. Quizás tu linaje pueda ser útil de otras maneras. Tu hermana y tu sobrina son extremadamente fuertes. Al distribuir chakra por sus cuerpos, pueden destrozar piedras y rocas gigantes de un solo golpe. Siempre pensé que solo te enfocabas en jutsus, pero quizás puedas adaptarte a otras formas de lucha, dijo Minato con seriedad. No soportaba ver a un amigo y camarada en tal estado. Incluso podía visualizar un futuro en el que Nawaki se suicidara, consumido por la vergüenza y la incapacidad de seguir siendo un ninja tras perder el brazo. Después de todo, Minato había oído algunas cosas en la aldea. Se decía que el gran clan Senju había caído hasta el punto de tener un heredero lisiado. También recordó el caso de Sakumo Atake en la línea temporal original, quien se quitó la vida por no soportar la presión y el juicio público. ¿Por qué Nawaki sería diferente?
Minato había reflexionado aún más sobre esto al ver el estado de su amigo, al notarlo cabizbajo mientras las chicas hablaban. El dolor y la frustración se reflejaban en su rostro. Entonces, ¿qué sugieres, chico? Preguntó finalmente Naoaki, intentando mantener un tono duro, pero dejando entrever una pizca de curiosidad y esperanza. Espera, dijo Minato antes de tocar el hombro de Naoaki una vez más y desaparecer con el chico mayor. Reaparecieron en otro lugar, cerca del campo de entrenamiento, y Minato empezó a caminar por las calles de Konoha. Naoaki no tuvo más remedio que seguirlo mientras recorrían las calles de la aldea. Minato no tenía un sello Iraisin cerca de donde planeaba ir, así que caminaron hasta llegar a una casa bastante grande. Allí vivía Dui con su esposa e hijo. Con el salario y las recompensas que había recibido de la aldea, especialmente por haber desarrollado una nueva técnica que se añadiría al pergamino de los 1000 jutsus, había logrado mejorar las condiciones de vida de su familia. Al entrar al patio, vieron al pequeño Gui entrenando, cargando una enorme piedra en su espalda. «Oye, ¿no es demasiado?», murmuró Naoaki, sorprendido. Minato se encogió de hombros y se acercó. «Chico, ¿dónde está tu padre?», preguntó Minato. Eso rompió la concentración del chico. Al mirar a Minato, perdió el paso y cayó al suelo con la piedra. «Ay, ay, ay», gimió suavemente, pero rápidamente se levantó y puso una sonrisa decidida. «Señor Minato, ¿cómo está?», exclamó emocionado. «Estoy bien. Quería ver a tu padre», respondió Minato. «Es increíble. Papá aún no se recupera, pero se ve muy bien, señor Minato. Es realmente increíble», dijo el niño con entusiasmo, guiándolos rápidamente al interior de la casa. Allí, fueron recibidos por la esposa de Dui, quien los recibió con amabilidad. La siguieron hasta la habitación donde Dui descansaba. El hombre aún sufría los efectos secundarios de haber usado la sexta puerta durante una batalla. Estaba acostado en la cama, con vendas alrededor del cuerpo, pues se había fracturado huesos durante la intensa pelea. Además, el haki de armamento de Minato había causado graves daños internos a su oponente, obligando a Dui a esforzarse al máximo para ganar. «Minato», murmuró Dui, intentando incorporarse, pero sin éxito. «Veo que el poder de la juventud aún arde en ti», dijo, intentando mantener el buen humor a pesar de su debilidad. «Estarás bien. Vine a hablarte de algo», dijo Minato, acercando una silla y sentándose junto a la cama. «¿Y qué sería eso, Minato?», preguntó Dui con curiosidad. «¿Ves a este a mi lado? Es Naoaki Senju. Me gustaría que lo aceptaras como tu aprendiz, y que le enseñaras las 8 puertas», dijo Minato directamente, terminando la frase con firmeza. Capítulo 216, sello maldito del pájaro enjaulado del clan Hyuga. Punto de vista en tercera persona Konoha, año 41. Minato dejó a los dos conversando mientras salía de la casa de la familia Mig, sin nada más que ver. Solo esperaba que Naoaki dominara el taijutsu a un nivel similar al de Dui, dado que poseía un linaje con gran potencial. Minato caminó entonces por el pueblo, decidido a ir al orfanato. Llegó rápidamente al lugar, entrando por la puerta mientras los niños que jugaban en el patio lo notaban enseguida, mirándolo con curiosidad. «Eso es», murmuró una chica. «Minato Namikaze. El héroe», exclamó otro, con los ojos brillantes al recordar bien a Minato de cuando lo honraron y comenzaron a empujarlo en medio del festival. Minato sonrió a los niños. «¿Está Madame Gorete?», preguntó. Al final, Minato entró al orfanato después de esquivar a todos los niños y terminó tomando un café con Madame Gorete. «Entonces, estás lleno de problemas por lo que veo», dijo la mujer, mirando a Minato. ¿Sabes? Minato quedó sorprendido, pues habían estado hablando de cosas sin importancia. «Te conozco lo suficientemente bien como para saberlo, muchacho», dijo ella sonriendo. «Bueno, no puedo decir que esté completamente libre de problemas», admitió finalmente Minato. «Ya me lo imaginaba, pero estoy segura de que lo superarás. Después de todo, sé que siempre defiendes a tus amigos. Por muy difícil que sea, nunca los abandonas, ¿verdad?», dijo ella, sonriéndole. Él asintió, aunque le pareció curioso cómo ella sabía que se refería a otra persona y no a sí mismo. «En fin, quédense todo el tiempo que quieran.
Si tienen tiempo, estoy segura de que a los niños les encantará hablar con el héroe del pueblo, dijo, mirando por la ventana, donde un grupo de niños se asomaban, observándolos hablar en la cocina del orfanato. Tendré que dejar eso para otro momento, así que tendrás que perdonarme por ello, dijo Minato al final, rascándose la cabeza. No hay problema. En fin, necesito ir de compras. Qué bueno que hayas pasado por aquí. Deberías venir más a menudo, dijo. Él solo asintió y terminó su café antes de desaparecer. El director simplemente suspiró. Bueno, ya se fue, así que volved a jugar, les dijo a los niños. Minato reapareció en la zona de los clanes principales de la aldea, dirigiéndose de nuevo al clan Senju para encontrarse con las chicas. Quería caminar un poco más, así que no fue directo hacia ellas, ya que las calles estaban llenas de familias. Mientras seguía caminando por la aldea, notó a un grupo de ninjas moviéndose por los tejados, lo cual era bastante normal. Sin embargo, uno en particular lo miró fijamente antes de cambiar de rumbo e interceptar su ruta actual. Hermano, murmuró la persona a su lado cuando Minato vio a Yashiyuga aterrizar frente a él. Minato Namikaze, murmuró. Minato le hizo un gesto con la cabeza, acercándose con más franqueza que nunca. Después de todo, lo había ayudado el otro día cuando los guardias del clan no quisieron llamar a Hanabi un forastero. ¿Y así, puedo ayudarte?, preguntó Minato, un poco curioso por el enfoque. No es precisamente ayuda lo que necesito, pero quería advertirte sobre mi clan. Sé cómo eres con tus camaradas, murmuró, recordando el buen puñetazo que Minato le propinó años atrás, cuando acababan de graduarse de la academia. Minato no dijo nada, solo entrecerró los ojos hacia Ieyasu. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó al final. Minato asintió en silencio. Sígueme entonces, dijo Ieyasu, saltando de nuevo a los tejados, mientras su hermano le echaba una última mirada a Minato y lo seguía. Minato fue tras ellos mientras avanzaban fuera del área del clan y la aldea, dirigiéndose hacia un campo de entrenamiento aislado. No dijo nada durante todo el camino, mientras Ieyasu suspiraba al llegar, ahora solo. Miró directamente a Minato. «Respóndeme algo», preguntó sin rodeos. «Si el clan castiga a Hanabi, ¿piensas atacarnos?», preguntó. Ieyasu no tenía ni idea de lo que le había pasado al clan Uchiha ese mismo día. De lo contrario, no habría hecho esa pregunta. Obviamente, respondió Minato con calma, pero con una mirada seria. Sería una pelea contra dos clanes extremadamente poderosos en Konoha, pero al mismo tiempo, Minato sabía que haría cosas peores que eso, ya que había situaciones en las que tenía que actuar contra la propia aldea de la hoja. El hermano de Ieyasu pareció un poco sorprendido, pero Ieyasu simplemente asintió. No pareció sorprendido por la respuesta. Ya me lo imaginaba, dijo finalmente antes de ponerse serio de nuevo. Tuvimos una reunión ayer, como soy el heredero y futuro patriarca, asisto, y los ancianos pretenden castigar a Hanabi por su estilo de arquería. El clan Hyuga no quiere que ninguno de sus miembros use ese tipo de arma, lo cual contradice la tradición. Somos un clan especializado en taijutsu, además de nuestras habilidades de combate cuerpo a cuerpo, dijo. Minato entrecerró los ojos, sabiendo que no estaba feliz con esto en absoluto, especialmente siendo consciente de lo crueles que podían ser. ¿Por qué me dices esto? ¿Para prepararme para un ataque? Porque puedes decir lo que quieras, pero no me quedaré de brazos cruzados, aunque me lo adviertas. Hanabi es mi compañera de equipo y pretendo sacarla del clan Hyuga, dijo Minato con firmeza. Sé que sí, por eso quiero proponerte algo, dijo al final. Minato comenzó a escuchar su propuesta, levantando cada vez más una ceja a medida que la oía, ya que en verdad era algo sorprendente. ¿Por qué me ayudas tanto? Al final, Minato no pudo evitar preguntar, ya que Ieyasu no había respondido directamente. Digamos que hago esto por el bien, por el futuro, respondió Ieyasu. Hablas como si fuera a destruir al clan Hyuga. Eso no es del todo cierto. Después de todo, podría matar a uno o dos ancianos, pero jamás destruiría a todo el clan, dijo Minato. Lo sé, pero aún así, hago esto pensando en el futuro, y tengo mis razones. Quizás empezamos con mal pie, Minato Namikaze. En aquel entonces, era inmaduro. Ahora, quizás podamos actuar de otra manera, dijo al final. Minato, aunque todavía algo sorprendido, asintió. De acuerdo, acepto tus palabras, dijo Minato. Aquí, dijo Ieyasu, mientras sacaba una herramienta de almacenamiento y se la entregaba al rubio. Minato lo miró sorprendido. Tener algo así en sus manos sería de gran ayuda para liberar a Hanabi. Gracias, dijo al final, mientras Ieyasu asentía, dándose la vuelta y mirando a su hermano.
Regresemos, dijo Yashi, y Zashi asintió. Y así, desaparecieron frente a Minato, saliendo del campamento mientras pasaban entre los árboles hasta que abandonaron el área, saltando sobre los tejados de las casas una vez que llegaron allí. Minato se quedó allí por un momento, mirando el pergamino frente a él, antes de desaparecer con una teletransportación. ¿Estás seguro, hermano? Murmuró el hermano menor de Yashi mientras regresaban. Sí, hermano. Esta es la mejor manera de actuar, incluso si vamos en contra de los ancianos del clan, dijo Yashi al final. En el clan Senju, Kusina saltó cuando Minato reapareció a su lado mientras servía los últimos trozos de pastel. Minato. Exclamó. Lo siento, se rió y se sentó con los demás. ¿Dónde has estado? Murmuró Tsuna, con una mirada sospechosa. Estoy arreglando algunas cosas, respondió después de haber hablado con 3 personas diferentes. ¿Tiene algo que ver con mi clan? Preguntó Mikoto con cierta preocupación. Minato negó con la cabeza. No, no es eso. Pero qué bien que estemos aquí porque hay algo que quiero mostrarte, dijo, sacando el pergamino que le había dado Yashi y abriéndolo frente a la mesa. Eso es, murmuró Tsuna. El sello maldito del pájaro enjaulado del clan Hyuga. Lo recibí de alguien inesperado, dijo, señalando el dibujo en el pergamino. Este era uno de los mayores secretos del clan Hyuga. Lo que Yashi le había dado facilitaría el trabajo de Minato, pues ya no tendría que descifrar el sello directamente de la frente de Hanabi. Ahora podía ver su estructura con claridad antes de comenzar a desarrollar una técnica para romper el sello. Quiero que tú y Kusina intenten trabajar en este sello, pidió, mirando a la rubia y a la pelirroja. Aunque sus habilidades eran similares, Minato sabía que ya eran maestros en Fuinjutsu. Juntos harían un mejor trabajo que él solo. Esto, Tsuna pensó por un momento. Claro que podemos. Denos tiempo, necesitamos ayudar a nuestro amigo, Datebane. Dijo Kusina, acercándose al sello y comenzando a estudiarlo. Tsuna terminó riéndose del apoyo de Kusina y asintió. Creo que tienes razón, nos encargaremos de esto, sí, dijo al final. Lo revisaremos juntos más tarde. Por ahora, me gustaría hablar con los miembros del clan Uzumaki que están aquí. Si me disculpan, dijo Minato, y los 3 asintieron. Minato salió de la cocina. Oye, mocoso. En cuanto salió por la puerta, Tsunade lo miró con los ojos entrecerrados. ¿A dónde fuiste con mi hermano? ¿Dónde está? Preguntó de inmediato, con aspecto algo nervioso y preocupado. Podría parecer una borracha por fuera, pero era evidente que era una mujer muy atenta. Podía percibir las energías del chakra a su alrededor, y sin duda su hermano era algo que le preocupaba mucho. Probablemente sintió a Minato acercándose a Nawaki antes de que desaparecieran, y él regresó solo. Está en casa de Midori. Lo llevé para que aprendiéramos taijutsu juntos. Si no hay problema, el chico podría cambiar su estilo de lucha. Eso podría ayudarle con su tratamiento, dijo, mientras ella arqueaba una ceja y finalmente asentía. También quería hablar sobre la posibilidad de darle un nuevo brazo, dijo Minato. ¿Qué quieres decir? Tsuna se puso serio y lo miró intensamente. Podemos hablar más tarde, en privado. Hay algunas cosas que tenemos que resolver, y estoy seguro de que te interesará, pero me gustaría que estuvieras sobrio, dijo. TSK, Tsunade simplemente chasqueó la lengua. ¿Puedes decirme dónde están los Uzumaki? Al final, simplemente preguntó, cambiando de tema. La casa de enfrente, respondió ella, no es que Minato no pudiera haberlo deducido por sí mismo, pero parecía más educado, y ella ya estaba empezando a entrar en la casa. Minato se apartó mientras ella cerraba la puerta, pero antes de cerrarla del todo, lo miró por última vez. Gracias, murmuró. Minato miró hacia atrás, sorprendido, mientras cerraba la puerta sin decir nada más. Simplemente se dirigió a la casa de enfrente, donde conversaría con los miembros del clan Uzumaki. Después de todo, había asuntos bastante preocupantes que debían discutirse con ellos. Capítulo 217, el futuro del clan Uzumaki puede estar en peligro. Punto de vista en tercera persona Konoha, año 41. ¿Qué puedo hacer por usted? Preguntó el anciano Uzumaki. Minato había sido llevado ante el anciano por sus compañeros, quienes afirmaron que el niño quería decir algo, y el hombre había aceptado su visita con curiosidad. Gracias por recibirme. Quería hablar sobre mi preocupación con respecto a Uzugakure, dijo Minato. ¿Sí? ¿De qué se trata? Preguntó el anciano levantando una ceja. Se trata de la seguridad de su país, dijo. ¿Qué quieres decir con eso? Insistió el anciano, entrecerrando los ojos.
Creo que el clan Uzumaki sufrirá un ataque para ser destruido en el futuro, dijo Minato con tono serio. ¿De dónde viene esto? La voz del anciano era áspera, y su cabello rojo pareció oscurecerse junto con su rostro al oír esas palabras, y cierta ira se dirigía a Minato. Era extraño ver a un chico hablar tan directamente sobre una amenaza para el clan Uzumaki. Al anciano, le pareció, como mínimo, una falta de respeto. Al fin y al cabo, todo estaba bien. La guerra estaba ganada y se estaba estableciendo un pacto de no agresión. Pronto, la guerra terminaría oficialmente. No les daré muchos detalles, pero mi teoría es que las 4 grandes naciones, a excepción de Konoha, podrían unirse en una coalición para atacarlos juntos y destruirlos, dijo Minato, sin andarse con rodeos. Es absurdo. Konoha jamás permitiría que eso sucediera. Tenemos a la hoja de nuestro lado. Como vimos en la última guerra, salimos victoriosos, luchando contra todas las grandes aldeas, declaró el anciano en tono neutral, aunque claramente insatisfecho con las palabras de Minato. Tal vez tengas razón, tal vez me equivoque, pero aún existe esa posibilidad. Minato permaneció neutral. Sé que lo que digo es duro, y quizás quieras maldecirme por ello. Pero no estoy aquí para acusar a nadie. Estoy aquí para hablar de posibilidades, concluyó Minato con tono firme y serio. El anciano, que parecía dispuesto a reprenderlo, guardó silencio. Las palabras de Minato lo sorprendieron y lo hicieron reflexionar. Luego, continuó. Ese camino también lo podría tomar Konoha, aunque sean aliados, habló con calma, pero a la vez con seriedad, sin dejarse intimidar por la mirada del hombre. Solo intento proyectar la visión del futuro del mundo ninja, y creo que es posible. Después de todo, la guerra tuvo un alto el fuego, y ahora los líderes de las 5 grandes naciones negociarán los términos de paz y el fin de la guerra. Minato volvió a hablar, haciendo una pausa. Y si estoy en lo cierto, esta presión podría llevar a una reducción del poder de Konoha. Actualmente, Konoha es muy poderosa, capaz incluso de enfrentarse a las 5 grandes naciones a la vez. Sin duda, las demás aldeas se sienten amenazadas y continuarán la guerra a menos que se reduzca su poder, continuó. El anciano escuchó en silencio mientras Minato exponía su visión. Ya sea destruyendo nuestras propias fuerzas, como entregar a un héroe de guerra como yo, Sakumo o los estudiantes del Hokage, o debilitando a nuestros aliados, como una fuerza que ataca directamente a Uzugakure, que, al no pertenecer al país del fuego, se considera un blanco fácil. Destruirte sería la excusa perfecta para debilitar a un gran aliado de la hoja y así equilibrar el poder entre las naciones. Serías un objetivo, y Konoha no podría hacer nada para ayudarte, siempre y cuando mantuviera la paz con las demás naciones después de eso, explicó Minato, sabiendo que no tardaría mucho en estallar una tercera guerra. Minato siempre había creído que esta filosofía de equilibrio entre las aldeas era absurda si no se consideraba con cuidado. Al fin y al cabo, esta idea se remontaba al primer Hokage, cuando distribuyó las bestias con cola a todas las aldeas. En aquel momento, creyó tener razón, pero fue precisamente esa acción la que provocaría guerras aún mayores en el futuro. Mucho más allá de la destrucción causada por el período de los reinos combatientes, las aldeas continuaron con sus planes individuales y nunca estuvieron verdaderamente unidas, y pensar que lo había logrado era una ilusión, una que el propio Madara Uchiha había concluido, mientras que Hashirama se engañaba a sí mismo con la idea de la paz. Minato entonces miró directamente al anciano. Es por eso que la posibilidad de que Uzugakure sea destruida todavía es muy alta. Ahora tuvo la oportunidad de hablar de ello por primera vez. ¿Y por qué me cuentas todo esto? ¿Intentas hacerme dudar de Konoha? Preguntó el anciano Uzumaki con tono serio y desconfiado. Varios ninjas Uzumaki murieron en esta guerra. Luchamos codo con codo y hemos tenido a la aldea como aliada desde el principio. Después de todo, nuestra relación se remonta al primer Hokage, quien fundó la aldea. Y tú, que estás comprometido con la chica que es el recipiente del Kyuubi-yun Uzumaki, como el primer Hokage, eso es un poco extraño, ¿no crees? Continuó, mirando fijamente a Minato. Tienes razón. Pero no estoy aquí porque sea tu enemigo ni porque quiera destruir tu relación con la aldea. Al final, no sé qué puede pasar. Nadie puede predecir el futuro. Solo quiero que estés preparado, dijo Minato mientras sacaba algo de su bolsa y colocaba un kunai sobre la mesa. Si esto sucede, quiero que infundas chakra en este kunai. Podré usarlo para teletransportarme a tu aldea. Si tengo suficiente chakra, puedo irme al otro lado del país sin problemas. Ahora bien, si necesitas la ayuda de Konoha y se niegan, quiero que le infundas chakra de todos modos.
Incluso si Konoha se niega a enviar refuerzos y todos los ninjas no pueden ayudarte, estaré aquí para ayudarte, afirmó. El anciano se sorprendió. Miró el kunai un momento antes de volver a mirar al chico. Supongamos que Konoha realmente hace eso y estamos en peligro, ¿piensas ayudarnos aunque eso te considere un traidor? Un ninja no puede desobedecer a sus superiores. Debe anteponer su misión a todo lo demás. Eres una figura influyente. Si pareces ayudarnos en esta supuesta guerra en Uzugakure, sin duda todas las miradas se posarán en Konoha y podrías arrastrar a toda la aldea a una guerra. No dudarán en etiquetarte como un traidor que actuó solo para protegernos y provocó otra guerra, cuestionó, ahora más escéptico ante la determinación del chico después de todo lo que había dicho. Sí. Lo dije. Aunque me convierta en un traidor, aunque me persigan mi propia aldea y mis propios camaradas, aún así, tengo la intención de ayudarte, afirmó Minato con determinación. Sabía que este podría ser el mayor desafío que jamás había enfrentado. Pero también sabía que no se acobardaría si llegaba el momento crítico. Actuaría antes de la destrucción del clan Uzumaki, si fuera necesario. ¿Por qué? ¿Por qué abandonarías tu vida en la aldea cuando eres un héroe para todos aquí? Preguntó el anciano, intrigado. Porque dejar que muera más gente y debilitar a los ninjas poderosos en esta era, es un error, dijo Minato con firmeza. Hablas como si estuviéramos a punto de enfrentarnos a una catástrofe gigante, comentó el anciano, ahora con un tono de interés que sustituyó a su enojo inicial. Hay algo actuando desde las sombras en este mundo, y vi a algunos de ellos durante esta guerra, dijo Minato, revelando algo por primera vez a alguien. ¿Qué quieres decir? El anciano entrecerró los ojos, atento. No puedo hablar de eso ahora. Pero, alguien que debería haber muerto hace mucho tiempo sigue vivo. Actúa desde las sombras. No sé si está detrás de este posible ataque, pero sé que está eliminando a las personas más fuertes y a los clanes más poderosos del mundo. Así, será más fácil dominar el mundo ninja en el futuro, reveló Minato con seriedad. Respiró profundamente antes de concluir. Me gustaría que no se lo dijeras a nadie, todavía, pidió Minato. El anciano asintió con la cabeza, ciertamente sorprendido por todo lo que había oído. Al final, Minato abandonó la casa donde se alojaban los Uzumaki para regresar con sus compañeros. ¿Pasa algo malo, Musama? Un joven Uzumaki le preguntó al anciano, Mu Uzumaki, quien había venido con ellos a la aldea como uno de los diplomáticos allí para recibir elogios por sus acciones en la guerra. El anciano, jefe de la misión diplomática, estaba pensativo en su habitación después de que Minato lo dejara. No hay nada de qué preocuparse, Berten. Solo estoy pensando, dijo mientras seguía mirando el kunai sobre la mesa, intentando descifrar las palabras de Minato. Minato y las chicas se quedaron hasta el anochecer en el clan Senju. Allí se encontraron con Nawaki, quien había llegado completamente agotado tras su intenso entrenamiento del primer día junto a Dui. Había pedido empezar los ejercicios, pero Nawaki no estaba nada acostumbrado a ese tipo de entrenamiento y le había costado bastante. Veo que te tomas esto en serio, tío Nawaki, comentó Minato, riendo mientras veía a Nawaki gemir de dolor por los impactos de las juguetonas palmadas de Minato en su espalda. No estoy bien, se quejó Nawaki, sintiendo el dolor en su espalda, mientras Minato seguía riendo y golpeándolo continuamente. Para. Suplicó, pero Minato se estaba vengando de su juventud. Nawaki solía comportarse así cuando Minato estaba con Tsuna, burlándose constantemente de ellos durante su tiempo en la academia. Después de eso, Minato regresó con Mikoto a su apartamento. Al día siguiente, Minato oyó que llamaban a su puerta. Un mensajero Ambu le entregó un pergamino que indicaba que tendría otra semana libre. Después, tendría que presentar su decisión sobre cómo planeaba continuar con su carrera ninja de ahí en adelante. Poco después, Kushina y Tsunade llegaron juntas a su casa, trayendo una cena que habían preparado esa misma mañana. Mientras comían, llamaron a la puerta. Minato ya intuyó quién era antes de abrir. Al hacerlo, vio a Hanabi, quien parecía un poco avergonzada de ver a todas las demás chicas allí, pues se había distanciado de ellas en los últimos días. Vamos, únete a nosotros, dijo Minato. Hanabi fue recibida fácilmente por todos, se burlaron un poco de ella pero no le guardaron rencor por haberse alejado. ¿Y qué haremos hoy?, preguntó Tsuna emocionado. En realidad no tenían planes. Minato parecía pensativo, mirando hacia afuera, entre los árboles, e incluso a través de las paredes, prestando atención a los Ambu que permanecían cerca para la protección exclusiva de Kushina Uzumaki. Tal vez podamos empezar a investigar eso, dijo Minato.
Todos asintieron, excepto a Navi, que parecía confundido. Su mirada se posó en Kusina. ¿Trajiste lo que te pedí?, preguntó. Por supuesto que sí, Datebane, respondió la pelirroja, segura. Genial. Sé que esto podría causar algunos problemas si decidimos ponerlo en práctica aquí, pero no podemos dejar que los Anbu vean nuestra investigación. Por eso pienso ir a un lugar aislado, explicó Minato. ¿Te refieres otra vez al sur del país?, preguntó Tsunade. Minato asintió. Sí, creo que ese sería el lugar ideal, confirmó. Todos estuvieron de acuerdo con el plan. Después de desayunar, Minato les pidió a todos que se reunieran y lo tocaran. Luego, se teletransportó con las 4 chicas. El escenario cambió y estaban en la playa donde Minato solía ir. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Mikoto de inmediato. Después de todo, Minato había dicho que tendrían algo de tiempo antes de que la aldea se diera cuenta de su partida. Diría que hasta el mediodía. Los ninjas que custodian a Kusina empezarán a buscarla, y si no aparecimos en unas horas, seguramente alertarán al Hokage. Cuando se den cuenta de que su chakra ya no está en la aldea, actuarán rápidamente, respondió Minato, mientras todos asentían. Ahora, quiero que empecemos a investigar. Tenemos 3 maestros de Fuinjutsu aquí. Estoy seguro de que con un poco de esfuerzo podremos encontrar algo, incluso si se trata de un sello que lleva siglos usándose y se considera irrompible, dijo con firmeza. Kusina y Tsunade asintieron. Kusina sacó el pergamino que Minato le había pedido, mientras que Minato colocó otro pergamino frente a ellas. Hanabi seguía confundida, pero sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, cuando Minato abrió el pergamino, revelando un sello idéntico al que tenía en la frente. Pero, ¿cómo, esto?, balbució, incrédula. ¿Lo viste bien? Vamos a intentar romper tu sello. Así que relájate y disfruta del día. Te ayudaremos, dijo con una leve sonrisa. Minato, Tsunade y Kusina comenzaron a trabajar juntos. Sabía que les dejaría la mayor parte del trabajo más tarde, pero quería ayudar desde el principio. Hanabi permaneció allí, atónita, preguntándose cómo Minato había conseguido ese pergamino y qué pretendía hacer exactamente. Sin duda, fue una locura. El clan Hyuga lo consideraría su peor enemigo de la historia si se enteraba. Pero a Minato no le importó. Capítulo 218, desafiando el sello de la frente. Punto de vista en tercera persona Konoha, año 41. Minato se quedó con Hanabi, Kusina, Suna y Mikoto en la playa hasta el límite de tiempo, justo antes de que los ninjas de la aldea alertaran al Hokage sobre la desaparición del Jinchuriki de 9 colas. Mientras tanto, seguían estudiando el símbolo Hyuga. Había pasado una semana desde aquel suceso, y Minato seguía entrenando con sus compañeros, manteniendo a Mikoto y Hanabi como miembros de su equipo, mientras Kusina y Tsuna continuaban aprendiendo más sobre el secreto Hyuga. En este día, Minato fue a la oficina del Hokage para dar su respuesta a la propuesta que el líder de la aldea le había hecho. Entonces, ¿ya lo has decidido?, preguntó el Hokage, mirando a Minato, que estaba frente a él con Mikoto y Hanabi a cada lado, ambas con diademas y uniformes Chunin. Sí, nos uniremos al escuadrón Anbu, respondió Minato, decidiendo unirse a las fuerzas especiales de Konoha. Genial, el Hokage estaba ciertamente complacido con esto. Después de todo, tener a Minato más cerca le permitiría comprender mejor al prodigio de la aldea. Será fantástico contar con ustedes como ninjas competentes en los escuadrones de fuerzas especiales. Pueden empezar mañana. Aquí tienen instrucciones sobre lo que necesitarán, junto con el lugar de reunión donde se presentarán ante el ninja responsable de ustedes. El Hokage hizo una pausa mientras les entregaba 3 pergaminos antes de continuar. En fin, bienvenidos a los escuadrones Anbu. Algunos de sus compañeros, con quienes Minato ya ha trabajado, también estarán en su equipo, lo que les permitirá adaptarse fácilmente a la nueva dinámica de la misión, algo que ya hicieron con el equipo con el que sirvieron durante la guerra. Habló, y Minato asintió, sabiendo que, sin duda, serían los miembros del Escuadrón Fantasma. Simplemente no estaba seguro de quiénes estarían allí, ya que todos habían trabajado en escuadrones Anbu y habían sobrevivido a la guerra. Algunos incluso habían sido miembros antes de que se formara ese equipo. Con eso, Minato y los demás estaban a punto de irse cuando el Hokage lo detuvo. Minato, si puedes quedarte un rato más, me gustaría hablar contigo a solas, solo unos segundos, pidió el Hokage mientras las 2 chicas salían. Minato simplemente les indicó con un gesto que esperaran afuera. El Hokage permaneció en silencio por un momento antes de volver a hablar, observando a Minato de cerca. Eres realmente enigmático, comentó.
Minato no estaba seguro de a qué se refería exactamente, pero el Hokage continuó. Eres un ninja influyente en la aldea y muy poderoso. Todos reconocen tu fuerza. Pero debo decir que lo que más me sorprende es cómo lograste arrebatarle una Uchiha a su clan. Dejó claro que sabía de Minato y Mikoto. No fue una elección que el clan aceptara fácilmente, pero al final, parece que no les molestará, comentó Minato. Vi que fuiste al clan Uchiha hace una semana, así que supongo que resolviste ese asunto, señaló el Hokage. Sí. Respondió Minato, su tono no particularmente amigable, pues ya entendía a dónde quería llegar el Hokage con esto. También recibí una solicitud del clan Hyuga para retirar a Hanabi de su equipo. Es una ninja de la hoja, pero también es miembro de la rama familiar, y el clan tiene cierta influencia en la coordinación de sus propios ninjas, incluso en sus movimientos. El Hokage hizo una pausa. Pero no aceptaste, dijo Minato, mirando directamente al Hokage. Después de todo, si así fuera, Hanabi ni siquiera estaría aquí. No, no acepté, admitió y continuó. Les dije que lo pensaría, pero debo decir que al final me sorprendió ver a la chica aquí, contigo, presentándose para unirse al Anbu. El Hokage observó a Minato con recelo. Se dio cuenta de que el Hokage notaba su creciente influencia en la aldea, sobre todo porque estaba relacionado con mujeres de clanes poderosos. Minato no se sorprendió demasiado por la reacción del Hokage, pero también sabía que no le hacía gracia. Después de todo, podía ver a Minato formando una red única de aliados, algo así como una conexión Senju Uchiha Uzumaki Hyuga, y eso ciertamente les estaba dando un dolor de cabeza a los ancianos. Hanabi es mi camarada. Espero seguir trabajando con ella, incluso si su clan no está satisfecho con ello, dijo finalmente Minato, mientras el Hokage asentía en silencio. Bien, haré lo que pueda para ayudarte con eso. Después de todo, no en todas las generaciones tenemos una ninja como ella. Se desvía un poco de las normas del clan, sobre todo al volverse tan fuerte a tan temprana edad. El Hokage hizo una pausa antes de continuar. Sus jutsus de largo alcance son ciertamente muy ventajosos cuando se combinan con sus ojos. Desafortunadamente, el clan no parece verlo. Pero, en cualquier caso, intentaré ayudarte. Al final, Minato simplemente asintió sin reaccionar. Luego, salió del edificio del Hokage y se reunió con sus 3 compañeros antes de regresar a su apartamento. Hablaron sobre lo que necesitaban para unirse al Anbu, y Mikoto se dio cuenta de que no tenía nada desde que dejó su clan. Necesitaba comprar suministros adicionales y aprovechó un descuento en las tiendas Senju, algo exclusivo de Minato, un privilegio que había tenido desde la época de Mito. Una vez que terminaron de ocuparse de todo, acordaron reunirse al día siguiente en el lugar designado, donde recibirían sus uniformes Anbu, serían presentados a su escuadrón y se les asignarían sus nombres en clave. Hanabi regresó a casa, donde su abuelo la observó entrar. Ella lo saludó. Hola, abuelo. Sin embargo, su expresión se endureció rápidamente cuando vio la mirada oscura en sus ojos. Hanabi, ¿qué has hecho?, murmuró, incapaz de creer que su nieta realmente hubiera tomado ese camino. Sabía los peligros que esto le traería. Los ancianos del clan no estarían nada contentos con esta decisión. De hecho, ya habían ido a verlo para informarle que Hanabi se había alistado para unirse al escuadrón Anbu. Esto sin duda le traería problemas. Pero esta vez, Hanabi se mantuvo firme. Este es mi camino, abuelo. He decidido que seguiré siendo una ninja del equipo 7, declaró con convicción. Hanabi, no sabes lo que dices, intentó insistir. Ella negó con la cabeza. Ya no importa, abuelo. Ahora soy un Anbu de la aldea de la hoja. Aunque el clan no esté de acuerdo, ya he tomado mi decisión. Habló sin titubear. Antes, siempre la había visto vacilante, insegura o incluso aterrorizada bajo la presión de la familia principal del clan. Pero la semana pasada, había cambiado. Pasaba todos los días con sus amigos. Ahora, había confianza en su voz. Suna y Kusina estaban tratando de destruir el sello en su frente, y eso le dio cierta esperanza. Tal vez, algún día, realmente podría abandonar el clan y vivir como quería, tal como Minato había dicho que haría. Él había prometido protegerla, incluso aparecer cuando ella lo necesitara. Su abuelo se quedó sin palabras mientras ella simplemente se encogió de hombros y caminó hacia su habitación. Mientras tanto, los ancianos del clan Hyuga estaban discutiendo esta misma decisión en ese momento. Tras recibir la lista de ninjas asignados a los escuadrones Anbu, se reunieron. Era un procedimiento habitual del Hokage enviar información sobre todos los miembros a los líderes del clan, y la presencia del nombre de Hanabi en esa lista causó un gran revuelo. Esto es indignante.
¿De verdad se unió al escuadrón Anbu después de todo? Murmuró uno de los ancianos, con los ojos desorbitados entre las venas hinchadas que aparecían debido a la furia. Ese viejo. Se quejó otro, refiriéndose al abuelo de Hanabi. Dijo que su nieta obedecería y no violaría las reglas del clan. La voluntad de los ancianos debe ser soberana. ¿Desde cuándo un miembro de una rama familiar tiene tanta audacia? Otros miembros del consejo murmuraron en señal de acuerdo, mientras uno de los ancianos golpeaba el suelo con el puño, indignado. No podemos permitir que esto suceda. El resto del clan sabe que Navi, esa chica, está violando todas nuestras normas de conducta. No podemos permitir que la rama familiar vea a alguien desobedeciendo nuestras reglas. Dijo un tercer anciano indignado. Yasi estaba en la reunión, escuchando en silencio mientras los ancianos discutían. Aunque estaba siendo entrenado para convertirse en el próximo líder del clan, no expresó su opinión al respecto. Basta ya. La llamaremos de inmediato y la castigaremos. Decretó el patriarca. Todos estuvieron de acuerdo, y un mensajero fue enviado a la casa de la rama familiar. Encontró al abuelo de Hanabi en la puerta. El anciano frunció el ceño, pues ya sabía lo que significaba. En el fondo, había estado esperando este momento. Por favor, no le hagas esto, suplicó. Órdenes del clan, anciano. Ahora hazte a un lado. Llamaré a Hanabi inmediatamente para hablar con los ancianos, respondió el mensajero con dureza. El abuelo de Hanabi no pudo hacer nada. Simplemente bajó la cabeza y dejó caer una lágrima. Ya temía lo peor para su nieta, y no poder protegerla era una tortura. Hanabi salió en cuanto oyó la llamada. Caminó con calma hacia el mensajero, quien la observaba con desdén. ¿Cómo se atrevía esta chica a desafiar a la familia principal del clan? Se dirigió al área principal, donde un gran salón la esperaba. Varios ancianos estaban sentados, con sus miradas severas fijas en ella. Hanabi permaneció en silencio al llegar al centro del salón. Frente a ella estaba el patriarca del clan, un hombre de mediana edad que la observaba con expresión severa. «Entonces, ¿eres Hanabi Yuga?», preguntó. Era la primera vez que la veía. Al fin y al cabo, nunca le habían interesado los miembros de la rama familiar. Hanabi simplemente asintió, sin decir nada. «Sabes que hablamos con tu abuelo, ¿verdad? Le pedimos que te ordenara dejar tu equipo actual. Y aún así, te uniste al escuadrón Anbu por voluntad propia». Continuó, su mirada oscura atravesando a la joven. «Te das cuenta de que no aceptaremos esto, ¿verdad?». «Sé que no lo harás», respondió Hanabi, levantando la barbilla, intentando parecer fuerte, aunque estaba un poco nerviosa. «¿Y aún así insistes en desafiarnos?», murmuró uno de los ancianos, desconcertado. «Ya nos está desafiando», gruñó otro con irritación. Hanabi mantuvo su mirada fija en el patriarca, sin apartar la mirada. «Entonces, ¿realmente te atreves a desafiar al clan?», preguntó con voz cargada de autoridad. «De ahora en adelante forjaré mi propio destino. No dejaré que el clan manipule en quien me convertiré», declaró con firmeza. Por primera vez en su vida. En ese momento, la sala quedó en completo silencio. Todos los ancianos quedaron atónitos ante su audacia. «Así sea entonces», dijo el patriarca. Al momento siguiente, formó un sello con la mano. Hanabi se sintió repentinamente mareada. El sello en su frente comenzó a arder intensamente. Un dolor abrasador se apoderó de su cabeza, obligándola a llevarse la mano a la frente instintivamente. Casi cayó de rodillas, pero se obligó a mantenerse de pie. A pesar del dolor insoportable, miró directamente al patriarca, negándose a apartar la mirada. «No dejaré que manipules mi destino. Seré dueña de mí misma y no permitiré que la familia principal me controle», gruñó Hanabi, con la voz llena de furia. Al principio, todos los ancianos quedaron impactados por su resistencia. No esperaban que la niña fuera tan desafiante como para ignorar el dolor del sello. Pero esa era solo la primera etapa de la activación. Después de todo, había torturas mucho peores reservadas para quienes se rebelaban. Sin dudarlo, el patriarca juntó las manos y rápidamente lanzó la segunda activación del sello. Hanabi gritó en ese momento al sentir un dolor insoportable. Inclinó la cabeza hacia atrás, con los ojos abiertos, conmocionada por la insoportable agonía. Pero entonces, el tiempo pareció detenerse. Permaneció paralizada, gritando de dolor, mientras todos los ancianos observaban con satisfacción, inmóviles. Entonces ocurrió algo inesperado. De repente, una figura apareció en la habitación.
Usando el propio sello de Hanabi como punto de teletransportación, alguien se materializó a una velocidad absurda, avanzando a la velocidad de la luz. Antes de que el patriarca pudiera reaccionar, antes de que pudiera verlo venir, una patada precisa golpeó su rostro con una fuerza brutal. El impacto lo lanzó hacia atrás violentamente, estrellándose contra el suelo, completamente desorientado. El mismo que le había asestado el golpe desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Solo había aparecido el tiempo suficiente para pisotear al patriarca con una velocidad y precisión que nadie más pudo percibir. El patriarca no tuvo tiempo de recuperarse del primer ataque. Todos los presentes quedaron atónitos. Los ancianos, que habían estado observando con placer el castigo de la joven rebelde, ahora estaban en shock. El tiempo pareció ralentizarse mientras el patriarca caía hacia atrás, con el rostro desfigurado y aplastado. Entonces, al instante siguiente, el tiempo se aceleró con fuerza. Al instante siguiente, el patriarca fue lanzado contra la pared con una fuerza devastadora. El impacto desencadenó una serie de explosiones que derrumbaron parte de la estructura circundante. Los Hyuga que se encontraban en la zona quedaron sin palabras. Las paredes se agrietaron y al menos 5 casas cercanas quedaron destruidas por la fuerza del impacto. Cuando el polvo se asentó, todos pudieron ver al patriarca tendido entre los escombros. Tenía el rostro cubierto de sangre, la nariz rota, los ojos entreabiertos, inconsciente. El silencio se apoderó de la habitación. Los ancianos se quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Hanabi se desplomó de rodillas, respirando con dificultad, aún sintiendo los efectos de la activación del sello. Pero no entendía. ¿Qué fue eso? ¿Desde cuándo esta chica tiene semejante habilidad? Exclamó uno de los ancianos, desconcertado, pensando que Hanabi había hecho algo. Debió haber hecho algo. Rápido, castígala. Gritó otro furioso. Juntó las manos para activar el sello maldito una vez más. Pero en el momento en que comenzó a ejecutar la técnica, otro pie apareció de la nada y lo golpeó brutalmente. El impacto fue tan fuerte que el rostro del anciano se deformó instantáneamente por la patada. Sin siquiera tener tiempo de reaccionar, salió volando con una fuerza devastadora. Su cuerpo se estrelló contra 5 casas más antes de aterrizar, completamente inconsciente. El horror se apoderó de los rostros de los ancianos. La presencia autoritaria que pretendían mantener mientras castigaban a Hanabi ahora fue reemplazada por puro terror. 2 miembros importantes estaban en el suelo, gravemente heridos, después de intentar usar el sello maldito contra la niña. Los Hyuga que observaban la escena fruncieron el ceño, confundidos, tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Hanabi todavía estaba allí, luchando por recuperarse de la brutal activación que el patriarca le había impuesto. Pero, sorprendentemente, el dolor duró solo un segundo antes de desaparecer, permitiéndole finalmente volver a respirar. Punto de vista en tercera persona Konoha, año 41. Las miradas de los presentes oscilaban, confundidas. Ninguno, salvo quienes habían intentado algo, había sido alcanzado, pero vieron los cuerpos de los ancianos y del patriarca tendidos en el suelo, sin comprender qué había sucedido. Sin embargo, una cosa estaba clara. Todo comenzó en el momento en que activaron el sello en la frente de Hanabi. La muchacha finalmente se había recuperado, pero todavía tenía una mirada cansada, sin darse cuenta de las miradas horrorizadas de los otros ancianos sobre ella. Está haciendo algo. Concluyó uno de ellos. Algo cambió en su sello. Pensaron otros, ya que nadie podía ver exactamente qué estaba sucediendo. Solo vieron cómo los ancianos eran aniquilados uno a uno. Y ya se había estado allí todo el tiempo, tan sorprendido como los demás. Le había entregado el pergamino a Minato hacía una semana, y Hanabi se había reunido con él toda la semana. Pensó que quizás Minato había hecho algo, pero no sabía cómo. De repente, varios ninjas del clan Hyuga comenzaron a entrar al salón, muchos de ellos de la familia principal. ¿Qué está pasando aquí? Inmediatamente buscaron respuestas al encontrar a varios ancianos caídos y al mismísimo patriarca. Esa chica, de alguna manera, alteró su sello para atacar a cualquiera que lo active. Respondió uno de los ancianos, aún jadeando. Como el sello de su frente ya no funciona correctamente, quiero que la capturen de inmediato. Había llegado a esta conclusión. Los ninjas del clan, siguiendo la orden sin vacilar, avanzaron rápidamente hacia Hanabi. Ella, a su vez, solo observaba con sorpresa. Sin embargo, antes de que pudieran siquiera tocarla, fueron brutalmente repelidos sin previo aviso.
Los cuerpos de los ninjas fueron lanzados lejos, atravesando las paredes del salón. El sonido de escombros y gemidos resonó por el lugar mientras más casas se derrumbaban a su alrededor. Una vez más, el silencio se apoderó de los ancianos. Incluso sin activar el sello. Murmuraron los ancianos. Hanabi miró a su alrededor, sorprendida por lo sucedido. No se había movido ni había hecho nada para atacar. Al igual que los demás, tampoco entendía lo que estaba sucediendo. Ella, nadie puede tocarla. Esa fue la conclusión a la que finalmente llegaron los ancianos, mirando a la joven con una mezcla de miedo y cautela. Mientras atendían a los heridos, todo el clan ya se reunía en el salón, tanto los miembros de la familia principal como los de la rama familiar. Todos querían comprender qué estaba sucediendo. Hanabi. En ese momento, el abuelo de Hanabi entró en la sala. Su mirada recorrió los cuerpos caídos en el suelo antes de posarse en su nieta. Se acercó a ella, preocupado. ¿Estás bien?, preguntó con la voz llena de aprensión. Hanabi solo asintió. Aún así, notó que todos a su alrededor seguían observándola con cautela, sin atreverse a acercarse demasiado. Taili, dime, ¿qué hizo tu nieta?, preguntó uno de los ancianos con la voz llena de ira mientras miraba fijamente al abuelo de Hanabi. No sé de qué está hablando, Baki-sama, respondió con cautela. No me vengas con eso. Tu nieta está haciendo algo, replicó el anciano furioso. Antes de que pudiera decir nada más, juntó rápidamente las manos y activó el sello del pájaro enjaulado en la frente del anciano. Al instante, el abuelo de Hanabi gritó de dolor y cayó de rodillas al suelo. ¡Abuelo!, gritó Hanabi, corriendo hacia él. Pero antes de que su abuelo pudiera seguir sufriendo, ocurrió nuevamente. Nadie vio acercarse a la persona. Apareció de la nada y, de una sola patada, golpeó al anciano que había activado el sello. El brutal impacto le destrozó la nariz, la mandíbula y los dientes al instante antes de salir volando, destruyendo otra parte del salón. Al igual que antes, el atacante desapareció antes de que nadie pudiera verlo. Los ancianos restantes estaban paralizados. No sabían qué hacer. La mitad de quienes decidieron el futuro del clan habían caído, con heridas terribles. Abuelo, ¿estás bien?, Hanabi ignoró el alboroto a su alrededor y se concentró solo en su abuelo, que respiraba con dificultad. Sabía que ya no estaba en una buena edad. Sufrir un ataque así podría ser fatal para él. Aunque le había pedido que se alejara de sus amigos, era el único familiar que le quedaba. Además, Hanabi sabía que, en el fondo, siempre había deseado lo mejor para ella, aunque la realidad fuera dura. Ustedes dos. Hanabi miró a la persona que había llamado su atención. Vete a casa. Aquí ya no hay nada para ti. El que habló fue Yashi, su expresión seria. Hanabi sintió a su abuelo apoyándose en su hombro y comenzó a alejarse, mientras los ancianos y otros ninjas observaban con cautela, dándole espacio sin que nadie hiciera nada para detenerla. ¿La dejaste irse así como así, después de todo?, preguntó uno de los ancianos, incrédulo. ¿Qué se suponía que hiciéramos? Algo está pasando aquí, y tiene que ver con Hanabi. ¿Quieres ver a más gente de nuestro clan siendo expulsada?, replicó Yashi. El anciano que lo había interrogado simplemente asintió, de acuerdo con su razonamiento. Al final, Hanabi llevó a su abuelo a casa, y nadie más los molestó. Sin embargo, no durmió esa noche, esperando un ataque del clan en cualquier momento. Pero, sorprendentemente, nadie se acercó, aunque algunos ojos del Byakugan la vigilaban. Después de lo ocurrido todos se concentraron en atender a los heridos. En el hospital de Konoha, los médicos se sorprendieron cuando comenzaron a recibir a varios miembros del clan Hyuga con el rostro severamente magullado y algunos huesos rotos. Nunca antes había ocurrido algo así en la historia del clan. Al final, los ancianos no tuvieron más remedio que desistir, al menos por ahora. Algunos miembros del clan observaron la conmoción que rodeaba a Hanabi con admiración e incluso sorpresa. Otros, sin embargo, la miraron con furia. A pesar de pertenecer a la rama familiar, de alguna manera había insultado a los ancianos al desobedecer sus órdenes, algo impensable para ellos. Al día siguiente, Hanabi sintió miedo de dejar a su abuelo solo en el clan después de todo lo que había sucedido. Hanabi miró al anciano, quien la miraba con una expresión tranquila. No sé qué pasó ayer, pero tomaste tu decisión. De alguna manera, lograste protegerte de los ancianos. Así que no te preocupes por un anciano como yo. Ve y sigue tu corazón. Al final sonrió levemente, intentando tranquilizarla. Hanabi aún estaba un poco inquieta ante la idea de dejarlo solo, pero asintió.
Se juró a sí misma que si algo le pasaba a su abuelo mientras ella estaba fuera, haría pagar a los responsables. Dejando el clan, se dirigió rápidamente al lugar de reunión, donde encontró a Mikoto y Minato esperándola. Mikoto tenía una mirada aguda, mientras que Minato parecía satisfecho de verla. ¿Cómo estás?, preguntó. Estoy bien, respondió ella, tratando de evitar hablar de lo que había sucedido en el clan, aunque no sabía que los dos ya tenían una idea. Bien. Ahora solo nos queda esperar a nuestro contacto, si está dispuesto a salir de su escondite, dijo Minato. No tuvieron que esperar mucho tiempo. Tan solo 20 segundos después, alguien aterrizó frente a ellos. Siempre alerta, Minato, dijo el gran ninja Ambu, grande porque era gordo, quitándose la máscara y mirando a Minato con una sonrisa. ¿Crees que puedes engañarme, Echo? Respondió Minato, mirando fijamente a Furia Kimichi, cuyo nombre en clave era Echo. Claro que no. Pero he aprendido algunas cosas desde que dejaste nuestro escuadrón en la guerra. Quería ponerte a prueba, pero veo que aún es difícil engañarte, respondió el ninja con una sonrisa de satisfacción. En fin, vámonos. Tenemos que encontrar a los demás. Seguro que se alegrarán de verte. Después de todo, a este paso, el escuadrón Ambu está prácticamente formado por casi todos los del equipo de guerra. Hizo una pausa antes de continuar. Claro, excepto los que murieron, siempre estarán en nuestra memoria. Minato asintió, sintiendo una opresión oscura sobre él al recordar a sus compañeros caídos. Respiró hondo al final, intentando librarse de esa sensación. Vamos, instó Echo, avanzando. Hanabi y Mikoto lo siguieron rápidamente. Poco después, llegaron a una pequeña casa en medio del bosque, en una zona más restringida, diferente de los campos de entrenamiento convencionales. Había un hombre parado frente a la casa. Minato lo reconoció de inmediato. Era Alpa, el líder del escuadrón Ambu durante la guerra. Por fin llegaste, dijo. Ahora, pasa. Les hizo un gesto para que lo siguieran. Minato, Mikoto y Hanabi entraron en la casa, donde encontraron a un grupo de ninjas ya reunidos, todos de pie. El lugar tenía pocos muebles, aparentemente usados exclusivamente para reuniones. Todos llevaban uniformes y máscaras. Entonces, ¿estos son nuestros nuevos camaradas?, preguntó una mujer a quien Minato no reconoció, observándolos de cerca. Bueno, parece que tenemos a alguien interesante aquí, comentó otro ninja con una sonrisa. El héroe de la aldea de la hoja. Nos volvemos a encontrar, mocoso, dijo un miembro del antiguo escuadrón fantasma, Blade, cruzando los brazos. Parece que recuperamos a nuestro grandullón, comentó Mirage con una sonrisa, dándole una palmadita en la espalda a Minato. Ya no podrán llamarlo nuestra mascota. Pronto será un adulto. Basta ya. No tienes idea de lo mucho que lo estás molestando, dijo Echo, desaprobando las acciones de Mirage. Solo lo saludo, gordito. El niño me adora, bromeó la mujer, pero era evidente que a Minato no le gustó. Mikoto, por otro lado, miraba fijamente a la mujer, casi activando su Sharingan, molesta por su falta de conciencia. Minato pasó junto a Mirage y también reconoció a Zelda, Blade y Falcón, mientras que los demás ya lo habían saludado o estaban muertos. Vortex, otro miembro superviviente, no estaba presente. Era un Hyuga, y Minato no sabía por qué no estaba en el escuadrón. Hola a todos. A los que conozco y a los que aún no he conocido, saludó Minato, mirándolos a todos. Sensei, Minato le dio un saludo especial a Falcón, su profesor de la academia. Me alegra tenerte aquí, chico. Veo que incluso esos niños a los que enseñé solo un año en la academia se han fortalecido. Bienvenido, dijo finalmente. Bueno, basta de charla. Repasemos las reglas, interrumpió Alpa, atrayendo la atención de todos. Esto será un poco diferente a cómo operábamos en la guerra. Después de todo, éramos una fuerza táctica y un equipo de infiltración. Trabajar en el Ambu es diferente. Miró al grupo y continuó. Seremos una fuerza especial tanto para la seguridad de la aldea y del Hokage como para las misiones de asalto. Cuando la aldea esté en peligro, seremos los brazos que la protejan. Por eso quiero que todos presten atención a su papel en nuestras misiones. El grupo se reunió y se unió al resto mientras Alpa comenzó a explicar más sobre la estructura de la fuerza especial. Ya no eran el escuadrón fantasma, pero aún tenían que seguir los protocolos Ambu. Con eso, Alpa asignó nombres en clave a los nuevos miembros. Minato conservaría su nombre clave, Lumen. Hanabi recibió el nombre clave Viento. Mikoto recibió el nombre clave Valkyria. Muy bien, tomemos nuestras posiciones dentro de la aldea, ordenó Alpa.
Minato y los demás ya se habían puesto sus uniformes, capas y máscaras, al igual que el resto del escuadrón. Todos estaban listos para partir. Así, el grupo de 24 ninjas Anbu avanzó hacia la aldea. La mayoría eran personas que Minato no conocía. Se marcharon, listos para comenzar sus tareas. En el camino, los recién llegados recibieron más instrucciones sobre el escuadrón y las misiones que pronto emprenderían, mientras Alpa se encargó de explicar los detalles restantes a Lumen, Win y Valkyrie. Punto de vista en tercera persona Konoha, año 42. Ya estás aquí, la voz femenina vino desde atrás mientras Minato daba una pequeña sonrisa. Vio que Kusina se acercaba a él y se detuvo a su lado con un ramo de flores. Ambos se quedaron inmóviles, contemplando la tumba que tenían frente a ellos, la cual pertenecía nada menos que a Mito Senju. Hoy se conmemoraba el aniversario de la muerte de Mito, ocurrida hacía unos años. Quería verla un poco más, Minato volvió a centrar su atención en la tumba. No estaba en un lugar público, sino dentro de la propiedad de los Senju, como todos los miembros fallecidos del clan. A pesar de ser un lugar privado, Minato podía entrar libremente. La extrañamos, ¿verdad?, murmuró Kusina mientras se acercaba a la tumba, comenzando a colocar flores frescas mientras retiraba las viejas. Había estado cuidando las tumbas con frecuencia, algo a lo que se había acostumbrado con los años, especialmente cuando estaba sola durante la guerra. Por supuesto, respondió Minato. Mito había formado parte de su infancia en la aldea. Aunque se había centrado exclusivamente en entrenar durante sus primeros años, ella sin duda lo había ayudado desde que la conoció cuando Tsuna lo invitó a cenar con su familia. Tenía un sentido del humor único y disfrutaba bromeando con todos. Minato nunca lo había demostrado abiertamente, pero la amaba. La amaba como a la abuela que nunca tuvo. Alguien a quien esperaba volver a ver después de la guerra, esperándolo a él y a los demás. Pero eso no fue posible, pues ella había fallecido durante la guerra. Solo el clan Senju había podido pasar sus últimos días con ella. Siempre hablaba de ti en sus últimos meses. Kusina notó las palabras rápidas de Minato, algo que ocurría cuando estaba sumido en sus pensamientos, lo que lo hizo mirarla con sorpresa. Siempre pedía que cuidaran de la aldea, que todos estuvieran protegidos, y Kusina parecía demasiado avergonzada por la última parte como para continuar. Minato sonrió. Siempre lo había visto como el futuro de la aldea, alguien que algún día ocuparía el lugar que su esposo ocupó al fundarla. Lo había imaginado con el sombrero de Hokage. Minato, desde el momento en que la conoció, tuvo la impresión de que lo veía como Hokage. Era extraño, pero simplemente la extrañaba. Estaba seguro de que ella habría desmantelado el sello de Hanabi por completo en cuestión de meses. Es una pena que no esté aquí, pero sin duda está en un lugar mejor, comentó Minato al final, mientras que junto a su tumba estaba la del primer Hokage. Probablemente volvieron a estar juntos en la muerte. Sí, Kusina se acercó a él y se quedó a su lado por un rato, simplemente contemplando la tumba en silencio mientras apoyaba su hombro contra él. Se quedaron así por un momento hasta que Minato suspiró. Debería irme ya, dijo. Después de todo, tenía su turno como guardaespaldas del Hokage. Está bien, solo asegúrate de venir a cenar. Te prepararé algo, dijo Kusina mientras Minato asentía. Sí, vendré esta noche, dijo mientras Kusina se acercaba y le daba un beso. Minato se puso la máscara y desapareció. Habían pasado 6 meses desde la agitación del clan Hyuga y su ingreso y el de sus compañeros a un escuadrón Anbu. Varias cosas habían sucedido durante este tiempo. El clan Hyuga incluso intentó hacerle algo a Hanabi de nuevo, pero una vez más, un grupo de ancianos terminó de nuevo en el hospital, lo que les hizo temer a la niña sin saber exactamente qué había sucedido. Después de todo, con la capacidad de activar el sello en su frente a corta distancia, siempre se topaban con un contraataque. Minato había alterado algo en el sello con su conocimiento. Aún no podía destruirlo, ya que ni él, ni Kusina, ni Tsuna habían encontrado la clave. Sin embargo, había vinculado el sello con su Raijin. Si alguien intentaba activarlo para dañar a Hanabi, él lo sabría de inmediato y se teletransportaría hacia ella, actuando antes de que nadie pudiera reaccionar. Después de todo, utilizó sus habilidades de velocidad de la luz para patear y golpear a cualquiera que intentara algo. Era realmente rápido, tanto que muchos dijeron haber visto un destello de luz cuando ocurrió. Pero en realidad, nadie allí podía ver la velocidad de la luz. Ni siquiera quienes intentaron examinar el sello en su frente pudieron, pues Minato no lo permitió. Ni siquiera Hanabi sabía exactamente cómo funcionaba. Simplemente golpeaba a cualquiera que lo intentara. Después de eso, Hanabi ya no se molestó.
En cuanto a Mikoto, nadie más del clan Uchiha los molestaba. Aunque los miraban con frialdad, nadie se atrevía a decirles nada. El clan Uchiha ahora estaba concentrado en entrenar a su nuevo heredero. Fugaku estaba recibiendo un entrenamiento intenso, según decía la aldea, pero mientras no interfirieran en la vida de Minato ni en la de sus prometidas, le daba igual. Además de Minato, Hanabi y Mikoto en el escuadrón Anbu, Suna trabajaba en el hospital del pueblo, poniendo en práctica todo lo aprendido en la guerra y de su madre. Después de todo, Tsunade estaba fuera de servicio, pasando el tiempo bebiendo e incluso jugando. Pero a diferencia de su hermana mayor, Naoaki parecía mucho mejor que hacía 6 meses. Tras un intenso entrenamiento con Midway, incluso había empezado a usar un uniforme verde para entrenar, perfeccionando su taijutsu más que nunca, sorprendiendo a Midway con su genética senju. Kusina se especializaba aún más en fuinjutsu y, con el apoyo de Minato, perfeccionaba aún más sus cadenas de adamantina. El sello en su estómago seguía siendo muy poderoso, pues había sido creado hacía solo unos años, pero Minato sentía que comenzaba a debilitarse. Kurama, quien aún no representaba un problema para Kusina, podía convertirse en uno en cualquier momento. Por eso quería que fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la bestia con cola por sí sola. Minato esperaba tener una conversación honesta con Kurama sin tener que luchar. Después de todo, reconocía que, gracias a Madara y, en cierto modo, a Hashirama, le habían arrebatado la libertad. Minato comprendía que cualquier criatura sentiría un odio inmenso en semejante situación. Jiraiya Sensei aún no había regresado a la aldea, incluso después de casi 3 años. Pronto, ese tiempo se cumpliría. Minato sabía que pronto regresaría. Todos los demás conocidos de Minato seguían con su vida normal, sin mayores cambios. Pero el rubio de 16 años siempre los visitaba, manteniendo una rutina constante cuando no estaba de servicio con el Anbu. Trabajar en Anbu era realmente un tipo de misión diferente a las tradicionales. Minato no podía hablar mucho de ello. Solo había realizado una misión de rango S en el sistema de clasificación normal. Claro que esto no contaba las misiones de guerra, ya que había permanecido en la aldea, aunque esa misión seguía estando relacionada con la guerra. A diferencia de las misiones que solían realizar los equipos regulares de Konoha, los Anbu tenían un único propósito: proteger la aldea. Ya fuera lidiando con traidores, seleccionando objetivos con amenazas potenciales, protegiendo al Hokage o investigando traidores y presuntos ninjas rebeldes dentro de la aldea, sus objetivos eran claros. Él y sus compañeros habían completado más de 30 misiones diferentes en esos 6 meses. La mayoría terminaron siendo de rango B, con muchas de rango A, pero ninguna de rango S, ya que no había amenazas importantes. Las misiones de rango C o inferior no eran responsabilidad de los Anbu, así que no había ninguna para ellos. Este período de posguerra fue tranquilo, por lo que las misiones no fueron difíciles. Sin embargo, la guerra aún no había terminado oficialmente. La reunión entre los Kages y los señores feudales de los países no se había celebrado, pero estaba programada para la semana siguiente, donde los líderes definirían finalmente los términos de la conclusión de la guerra. En resumen, la vida era tranquila y el salario de los Anbu también era muy bueno. Minato no necesitaba el dinero. Además, había recibido una tienda del clan Senju en los últimos meses. Tsunade se dio cuenta de que había demasiadas propiedades para que el clan las administrara junto con Naoaki, e inicialmente pensaron en vender algunas. Pero al final, se lo ofrecieron a Minato como una especie de regalo de bodas y una forma de asegurar un futuro próspero para Tsuna, Kusina y sus descendientes. Minato no podía pedir más, sobre todo porque las tiendas estaban ubicadas en la mejor zona del pueblo. Él produjo muchas cosas y Kusina lo ayudó con eso, pero también compraron artículos de terceros. Minato nunca fue un gran hombre de negocios, a pesar de saber ganar dinero fácilmente, pero cuidaba muy bien las propiedades, ganando aún más dinero para la construcción de su finca personal en un rincón del pueblo. Su casa ya había comenzado a construirse. Mientras los obreros construían el amplio terreno y el muro circundante, él se sentía entusiasmado con el progreso. Pronto tendría un lugar donde vivir con su futura familia. Había impactado a mucha gente con los rumores de que tenía varias prometidas. Solo Hanabi no estaba incluida, aunque también corrían rumores sobre ella, ya que siempre estaba con él y las otras chicas. Sin embargo, nada era oficial, principalmente para evitar más problemas con el clan Hyuga, al menos hasta que pudiera retirar su sello. Volviendo al presente, Minato apareció frente al edificio del Hokage antes de avanzar finalmente a su turno.
Saludó a todos los miembros Anbu ocultos y tomó su posición en la oficina del Hokage, oculto en el techo, invisible para todos los que entraban. Había al menos 12 ninjas Anbu con Minato, y ninguno habló. Simplemente esperaban las órdenes del Hokage o se preparaban para actuar ante cualquier señal de peligro para su vida. Al final, se quedaron allí durante horas, mientras el Hokage pasaba la mayor parte del tiempo leyendo y firmando documentos, fumando su pipa, y mucha gente acudía a hablar con él. Minato y sus camaradas escuchaban diversas conversaciones sobre diversos temas. Tuvo que admitir que a menudo se sorprendía por lo que escuchaba en los últimos meses, especialmente por las exigencias que algunos ninjas le hacían al Hokage. En cierto momento, incluso un Chunin intervino, exigiendo un jutsu de rango S como recompensa por su contribución a una misión de guerra, lo cual ni siquiera era tan importante. Su justificación fue que aprender una técnica de rango S lo haría más fuerte y le permitiría ayudar más a la aldea. Pero a juzgar por la cantidad de chakra en su cuerpo, Minato dudaba que pudiera siquiera realizar un jutsu de rango S y todo parecía normal, nada exagerado. La única queja notable vino de un comerciante que discutía sobre los impuestos del pueblo. En un momento, el Hokage hizo una pausa y decidió convocar a un miembro específico de Anbu. Lumen. Minato desapareció inmediatamente y reapareció frente al Hokage, arrodillado en el suelo, no como una señal de reverencia, sino simplemente porque esa era la norma Anbu. Pueden retirarse. Les he asignado una misión especial a su equipo. Su líder debería convocar una reunión pronto con todos, así que pueden irse. Minato asintió detrás de su máscara. Comprendido. Con eso, Minato desapareció, avanzando a través de la aldea hacia la ubicación secreta del equipo antes de usar la técnica Raijin para teletransportarse instantáneamente allí. Nota del autor. Un resumen de los eventos y un poco del trabajo de Minato como Anbu. Quería destacar un poco este rol, ya que mi objetivo es explorar el mundo de Naruto de diferentes maneras y aprovechar su profundidad. Capítulo 221, Escoltando al Daimyo del Fuego. Punto de vista en tercera persona Konoha, año 42. Minato llegó al escondite de su escuadrón Anbu y encontró a todos los demás allí. Por fin llegaste, Alpa lo saludó al entrar y se unió a los demás en el centro. Era el único de guardia para la seguridad del Hokage. Bueno, comencemos, Alpa habló mientras todos escuchaban. En una semana habrá una reunión entre las aldeas. Nos enviarán como escoltas, pero no para el Hokage. Seremos parte de la seguridad del daimyo, comenzó, provocando que muchos arquearan una ceja bajo sus máscaras. Partiremos en 3 días y los seguiremos en los próximos, llevando a nuestro señor feudal directamente al punto de encuentro, informó. Así que estas son algunas de las condiciones. Espero que todos estén preparados en 3 días. No tendremos misiones por ahora, solo patrullaremos los alrededores de la aldea, informó mientras todos asentían y se marchaban. Minato salió mientras sus 2 chicas se acercaban. Entonces, ¿salimos mañana, tren? Sugirió Win, mientras Minato asentía. Sí, eso podría ser bueno, dijo Minato por fin. Mientras Lumen y Valkyrie iban al apartamento de Minato con el Raijin, Win fue al clan Hyuga. Al día siguiente, se encontraron con Kushina, mientras Tsuna estaba ocupado en el hospital de Konoha. Entrenaron un poco mientras Tsuna se unía a ellos por la noche, con Minato preparándoles la cena. Unos días después, la aldea estaba en agitación cuando el Hokage anunció que dejaría la aldea para finalmente negociar la paz y se reuniría con los 5 Hokages y los señores feudales. Luego se hicieron los preparativos mientras se reunían los equipos que serían enviados fuera de la aldea, siendo escuadrones Anbu preparados para proteger tanto a los Kage como al señor feudal, mientras que los equipos serían enviados a todas las fronteras alrededor del país para vigilar a sus vecinos, quienes podrían esperar cualquier acción contra Konoha. El Hokage tendría 2 guardias personales, quienes fueron elegidos sin ninguna sorpresa, Orochimaru y Danzo, para acompañarlo y escuchar la negociación. Todo Hokage tenía derecho a traer dichos asesores, después de todo, ellos actuaban como consejeros además de ser poderosos ninjas. Minato se reunió con su equipo en la puerta norte. Mientras se preparaban para ir directamente a la capital, su equipo era el único que escoltaba al señor feudal, pero sería suficiente, ya que Alpa los esperaba. Bueno, ahora que todos están aquí, vamos a nuestro objetivo. Dijo Alpa mientras avanzaba, seguido rápidamente por el resto del equipo.
No se detuvieron y avanzaron a gran velocidad, mucho más rápido de lo que un ninja debía, ya que eran ninjas de élite y viajaron durante 10 horas seguidas, llegando a la capital a media tarde ya que entraron al lugar sin obstáculos, llegando al castillo del daimyo al momento siguiente, según informaron a los guardias, siendo otros ninjas de la aldea que venían a proteger al señor feudal en misiones emitidas por la aldea. Le informaré de inmediato, declaró el nuevo consejero, y se dirigió a reunirse con el señor feudal en su habitación, donde descansaba. Los ninjas de la hoja acaban de llegar, Daimyo-sama, informó el hombre al abrirse la puerta. Por fin. Espero que no esté mintiendo, ¿me oye? El daimyo no dudó en decirle estas últimas palabras directamente al hombre. Después de todo, siempre había sospechado de él, desde que lo traicionó con esos ninjas de otros países, ya no podía confiar en nadie. Sí, mi señor. No hay razón para mentir sobre esto, murmuró, pero ya acostumbrado a la mirada acusadora de su señor. Sea como sea, veamos a los ninjas de Konoha, dijo mientras se dirigía al salón de su palacio mientras 24 ninjas con capas y máscaras se inclinaban ante él. Estamos aquí para escoltarlo al país del hierro, Daimyo-sama, dijo Alpa delante de todos. El hombre corpulento con ropas lujosas asintió mientras observaba al líder y luego a los otros 23 que lo acompañaban, como si buscara algo específico. Esto está bien. Pero está el chico aquí. Exigí que el Hokage lo enviara, si no, no iría a esta reunión. Se dirigió directamente al líder. Mientras todos los presentes levantaron una ceja debajo de sus máscaras, a excepción de unos pocos, Valkyrie y Win miraron automáticamente a Lumen, sabiendo que el señor feudal se refería a él. Ha sido enviado, Daimyo-sama, respondió Alpa. Genial, ¿y ahora dónde está? El daimyo seguía buscando a Minato. Alpa lo miró y asintió, mientras Lumen se levantaba, quitándose la máscara. Después de todo, había salvado al daimyo y a su familia durante su primera misión, una de rango S, evitando que los ninjas de las tierras de tierra y arena lo sacaran del país cerca de la frontera oriental. Ah. Eres tú, sin duda. Me siento más seguro sabiendo que me acompañas, dijo con una sonrisa que se extendía por sus labios grasientos, complacido de tener a alguien competente para protegerlo a él y a su heredero. Gracias por su consideración. Minato fue formal. Reconozco tus habilidades, muchacho. En fin, espero que el dinero extra que te dio haya merecido la pena, dijo, mientras Minato ignoraba a sus compañeros, ligeramente sorprendidos, pues la mayoría desconocían que había rescatado al señor feudal del país. Me estoy construyendo una casa en Konoha. Usé tu dinero para comprar un terreno grande y te lo agradezco, dijo Minato, mientras el daimyo asentía, satisfecho. En fin, prepararé mis cosas para ir al norte. Después de todo, primero necesitaba ver a los responsables de mi guardia, así que estoy satisfecho. Habló simplemente, sin siquiera haber hecho los preparativos para partir, mientras los ninjas solo podían observarlo algo aturdidos, pero sin decir nada. Después de todo, era el daimyo del fuego. Mientras innumerables piezas de equipaje necesarias para mantener el lujoso estilo de vida al que estaba acostumbrado el señor feudal eran traídas para que numerosas personas las llevaran, los ninjas de Konoha fruncieron el ceño mientras los sirvientes seguían trayendo más y más equipaje. Otra persona se acercó a Minato cuando aún no se había vuelto a poner la máscara. Entonces eres Minato Namikaze. Minato miró a un lado y vio a un adolescente observándolo con interés. ¿Y tú eres el hijo y heredero del daimyo?, murmuró Minato, reconociéndolo incluso después de años. El niño había crecido, pero aún era reconocible. Vestía un atuendo rico en detalles, con sirvientes siguiéndolo constantemente para atenderlo. Por supuesto, me llamo Haruto, de la poderosa familia Tatsugawa, como ya sabrás. Y como heredero de mi padre, es un placer conocer en persona al héroe de la aldea de la hoja. Sin duda, dejaste tu nombre en alto con tantos logros durante la guerra. Mi padre también quedó impresionado. Habló, pues ocasionalmente había obtenido información sobre el ninja que lo salvó a él, a su padre, a su madre y a su hermana. Siempre se lo contaba a su padre y sentía cierta admiración por Minato después de lo que oía. Es un placer, solo estaba haciendo mi trabajo, dijo Minato. No diría eso, pero, al igual que mi padre, me sentiré más seguro si tú nos proteges. Habló. Minato asintió, sin saber que el daimyo lo había querido como su guardaespaldas personal durante la guerra, pero el Hokage denegó su petición porque Minato era mucho más necesario en el campo de batalla. El daimyo solo conocía a Minato a través de su hijo. Después de todo, la guerra no le importaba mucho mientras estuviera a salvo y no en una situación como la del secuestro.
Mientras eso estuviera asegurado, solo se comunicaba con la aldea para poner fin al conflicto y liberar dinero para que el Hokage siguiera abasteciendo el frente. ¿También asistirás a la reunión?, preguntó Minato. Sí, los acompañaré. Mi padre quiere que aprenda mis deberes para cuando tome su lugar, dijo el chico, y Minato asintió, comprendiendo eso. De todos modos, yo también me prepararé. Hablaremos más durante el viaje, dijo, yéndose con sus sirvientes después de que Minato le hiciera un gesto con la cabeza. Eres muy popular, ¿eh? Valkyrie se acercó a Minato en ese momento. Tal vez el chico simplemente esté agradecido por lo que hice hace muchos años, dijo Minato mientras se volvía a poner la máscara, actuando ahora como Lumen nuevamente. Vi algunos ojos de admiración en él, bromeó. De todos modos, veamos cómo van las cosas por allí, finalizó Minato la conversación mientras se dirigían al centro del pasillo. Tamayo-sama. Podemos llevar todo esto en pergaminos. Alpa se mostró complacido con el éxito de los sirvientes que se preparaban para cargarlo. E incluso si eso sucediera, no podían esperar a que los sirvientes lo cargaran. Después de todo, viajarían como ninjas, con el Tamayo a cuestas. Ah, entonces puedes usar esos papeles mágicos, ¿de acuerdo? Llévate todo. El hombre corpulento parecía satisfecho mientras Alpa y algunos otros miembros de Anbu empezaban a guardar el equipaje en pergaminos. Finalmente, todo estuvo listo para partir al día siguiente. Mientras se reunían frente al castillo, la demora del Tamayo hasta que organizó todo fue tan larga que oscureció, y todos tuvieron que pasar la noche allí, preparándose para partir al día siguiente. Vamos. Dijo el Tamayo mientras un hombre contratado cargaba una cesta gigantesca sujeta al pecho con un arnés, con espacio suficiente para 4 personas, pero solo estarían el Tamayo y su hijo. Al entrar, el hombre lo sujetó con cierta facilidad. Estamos listos. Partamos. Alpa dio la orden mientras Minato y los demás seguían al hombre con la canasta gigante, avanzando por la ciudad y pasando por la zona norte. Su objetivo era el país del hierro, las tierras de los samuráis, un lugar que permaneció neutral durante la guerra y que fue elegido para albergar el encuentro entre los Kages. El Tamayo los retrasó un poco. Después de todo, quería continuar su vida de lujo y se detenía en ciudades para disfrutar de una cama lujosa y un baño en una sauna. Por lo tanto, les tomó al menos 2 días de viaje llegar al país del hierro. La reunión estaría bastante más al sur. Rápidamente se encontraron con el grupo de Konoha con otros 4 escuadrones Anbu, con el Hokage y sus guardias esperándolos. Minato notó que 2 de esos escuadrones eran de la raíz, bajo el mando de Danzo. Danzo había intentado reclutar a Minato un par de veces en los últimos 6 meses, pero Minato se había negado. Podía ver cómo el hombre lo miraba, sabiendo que estaba detrás de esa máscara. Una amenaza. Minato tenía que deshacerse de él, pero aún no había llegado el momento oportuno. Pronto sucedería. Después de todo, necesitaba poner a la aldea de su lado. El Hokage saludó personalmente a Tamayo y a su hijo, ya que rara vez se veían, mientras Tamayo ya se quejaba del clima frío de este país. Un rato después, continuaron hacia el lugar de encuentro. Incluso antes de llegar, Minato pudo sentir el aura poderosa que emanaba de aquella zona, llena de gente fuerte reunida. No todos habían llegado aún, pues había otras auras provenientes de otros lugares. Esta fue la reunión para decidir si la guerra continuaría, cesando el pacto de no agresión, o decretaría oficialmente el fin de la Segunda Gran Guerra Ninja de una vez por todas.